Capítulo 407. Sin opciones. Cuando vieron la escena frente a ellos, aquellos que todavía planeaban salir con un farol comenzaron a temblar de miedo. Si querían irse, entonces la única manera era entregar obedientemente sus tesoros. Wu Yazi voló con el ceño fruncido, buscando a Nieli y Xiao Yu. Este jerarca Blacknetter estaba siendo extremadamente difícil. De todas las personas en la secta del dios demonio, él era con quien Wu Yazi menos quería encontrarse. Este pensamiento le bajó el ánimo. Incluso si lograra matar a Nieli y tomar sus tesoros, esos tesoros probablemente terminarían en manos del jerarca Blacknetter. Incluso tendría que renunciar a todos los tesoros que había obtenido. Entonces, ¿al final tendría que regresar con las manos vacías y sin haber ganado nada? Estaba extremadamente abatido. Todavía no estaba dispuesto a dimitir. Mientras volaba, se topó con dos figuras que salían volando del palacio, Nieli y Yan Yang. Nieli ya había regresado a su forma humana. Wu Yazi frunció el ceño y luego se colocó en su camino. Miró a Nieli y proclamó: «Nieli, nos volvemos a encontrar». Yan Yang y Nieli detuvieron sus pasos. Yan Yang miró a Nieli y le transmitió: «¿Quién es este tipo? ¿Debería matarlo?». Nieli consideró la situación por un momento. Luego sacudió la cabeza y dijo: «No hay necesidad de eso». Wu Yazi miró a Yan Yang con la guardia en alerta máxima. Ya había visto la fuerza de Yan Yang. Si Yan Yang decidía interferir, Wu Yazi sabía que no era el oponente de Yan Yang. Nieli sonrió levemente. «Hermano Wu Yazi, nuestro trato está completo. Ahora iremos por caminos separados. Espero que la próxima vez que nos encontremos no sea como enemigos». Wu Yazi recorrió su entorno con signos de interrogación en su corazón. ¿Por qué Xiao Yu no estaba con Nieli? ¿Podría haber ofendido de alguna manera a Nieli? Nieli no lo había sacado del conjunto de piedras. ¿Podría Xiao Yu haber muerto allí? Wu Yazi miró a Nieli y dijo: «Tuvimos un pacto antes. Dijimos que dividiríamos todos los tesoros que encontráramos. Pero no he recibido mi parte». Nieli sonrió amargamente y extendió las manos. ¿Cuál es el punto de discutir sobre eso? Uno de los expertos de su reino ancestro marcial ya ha tomado el control de este palacio. Incluso si te diera los tesoros, no podría sacarlos a escondidas. Wu Yazi arqueó las cejas. «No tienes que preocuparte por eso». Nieli respondió con indiferencia: «Esto no es lo que piensas. No saqué ningún tesoro del palacio. Incluso si me buscaras, no hay nada que pueda darte». Nieli definitivamente no permitiría que Wu Yazi lo registrara. Después de todo, Wu Yazi había visto a Nieli tomar esos tesoros con sus propios ojos. Si el anillo interespacial estuviera vacío, entonces Wu Yazi definitivamente sospecharía. Como si fuera a creerte. Wu Yazi se sintió extremadamente deprimido. Todo este tiempo, Wu Yazi había creído tener control sobre todo, solo ahora se dio cuenta de que Nieli ya había hecho contrapreparativos. Y Nieli tenía a un experto como Yan Yang a su lado. No había nada que Wu Yazi pudiera hacerle a Nieli. ¿Iba a permitir que Nieli trajera el sacrificio de sangre del demonio con él fuera del palacio? Wu Yazi miró a Yan Yang y le transmitió su voz a Nieli. «Renunciaré a los tesoros que tienes, pero quiero que me devuelvas el poder del Demon Blood Sacrifice». Trató de pensar en formas en las que podría matar a Nieli antes de que Yan Yang pudiera reaccionar. Sin embargo, la fría mirada de Yan Yang le dijo que no tendría esa oportunidad de hacerlo. Nieli miró a Wu Yazi y dijo: «Es imposible para mí devolver el sacrificio de sangre demoníaca. Si quieres evitar que abandone el palacio divino ilusorio del vacío, ¿por qué no hablamos con el jerarca Blacknetter o el santo hijo Liwo?». Nieli ya tenía sus dedos alrededor del talón de Aquiles de Wu Yazi. El rostro de Wu Yazi se volvió gris ceniciento. ¿Ir con el jerarca Blacknetter o el santo hijo Liwo y tener una charla? ¿No era lo mismo que buscar la muerte? Si alguno de ellos descubriera que le había dado el sacrificio de sangre demoníaca a un humano, entonces la única opción que le quedaría sería la muerte. Nieli transmitió su voz a Wu Yazi. «Sé lo que estás pensando. Probablemente estés pensando en cómo matarme. Sabes que aunque tengo a Yan Yang, todavía tienes una oportunidad. Incluso puedes encontrar a alguien más fuerte que Yan Yang para que haga el trabajo por ti. ¿Pero no te parece extraño? ¿Dónde está Xiao Yu? Xiao Yu ha salido sano y salvo del palacio con mis arreglos.
¿Por qué no mantenemos la boca cerrada los dos? Finjamos que no pasó nada y ocupémonos de nuestros propios asuntos de ahora en adelante. Pero si insistes en provocar problemas, entonces podrías tener una lucha de vida o muerte. Aunque Yan Yang no tenía idea de lo que estaban hablando, podía decir por la expresión de Wu Yazi que Nieli estaba negociando con él. Wu Yazi fijó sus ojos en Nieli. Eso es imposible. Jerarca Blacknetter ya se ha apoderado de todo el palacio divino ilusorio del vacío. No hay manera de que pudieras haber enviado a Xiaoyu. Además, si tenías una forma de salir, ¿por qué sigues aquí? ¿Imposible? No hay nada imposible. Nieli miró a Wu Yazi con una sonrisa que no era una sonrisa. Wu Yazi recordó todos los milagros de Nieli y se sintió desgarrado. Si Xiaoyu realmente hubiera escapado, entonces Wu Yazi tendría un final bastante trágico, incluso si se llevara a Nieli con él. ¿Dijiste que de ahora en adelante nos ocuparemos de nuestros propios asuntos? Wu Yazi miró a Nieli. Dejar a Nieli con vida era un gran riesgo para Wu Yazi, pero tendría que tolerarlo. Así es. Nieli asintió. Wu Yazi puso los ojos en blanco y asintió. Bien. Nieli lo miró de nuevo con esa expresión sonriente. Tampoco pienses en usar al jerarca Blacknet para matarme. De cualquier manera, si no regreso con vida, dejaré que Xiaoyu difunda la noticia sobre el sacrificio de sangre del demonio. Continúe y pruébelo, si lo desea. Wu Yazi se sintió extremadamente deprimido. Nieli había visto cada idea que había pasado por su mente. Haz lo que quieras. De cualquier manera, si muero, no estarás mejor. Los clanes demoníacos definitivamente harán todo lo posible para matar a cualquier humano que haya recibido el sacrificio de sangre demoníaca. Si lo confieso, entonces ustedes dos no podrán encontrar un lugar para vivir, incluso si corren hasta los confines de la tierra. Tus sectas no podrán protegerte. Wu Yazi resopló fríamente mientras se daba la vuelta. Lo que los ojos no ven, el corazón no se lamenta. Nieli sonrió y transmitió su voz. Hermano Wu Yazi, no quisiera que murieras. ¿Quién sabe si podremos volver a vernos? Preferiría que seamos amigos que enemigos. Wu Yazi casi tropezó. ¿Amigos? ¿Qué clase de persona traiciona a sus amigos como lo hace Nieli? Después de que Wu Yazi se fue, Yan Yang se volvió hacia Nieli y le preguntó, entonces, ¿has terminado de resolver tus asuntos? Sí. Nieli asintió y sonrió levemente. Mientras observaba la silueta de Wu Yazi en retirada, Nieli tuvo la sensación de que tarde o temprano se encontrarían de nuevo. Aunque Yan Yang no había escuchado la conversación que ocurrió entre Wu Yazi y Nieli, tenía la sensación de que Nieli de alguna manera había interpretado a Wu Yazi. Yan Yang no sabía qué había hecho Nieli para que alguien del clan demoníaco lo cubriera. Cada vez más, Yan Yang se dio cuenta de que no podía ver a través de esta persona llamada Nieli. Tenemos que irnos ahora, si el Santo Hijo Liwo nos alcanza, las cosas podrían ponerse problemáticas. Dijo Nieli. Está bien. Los dos se fueron volando. Capítulo 408. ¿Aprobado? Salida del palacio divino ilusorio del vacío. Los expertos de la secta Dios Demonio estaban interrogando a un grupo de personas. De vez en cuando, un clan humano entraba en conflicto con un miembro de la secta Dios Demonio y terminaba siendo asesinado. Jerarca Blacknetter acababa de sufrir un revés por parte del palacio divino ilusorio del vacío y estaba aún más furioso. Sus subordinados también corrían sin restricciones. La más mínima falta de voluntad para cooperar significaba que iban a matar a alguien. Dado que tenían el respaldo del jerarca Blacknetter, ¿qué había que temer? Nieli miró a lo lejos, hacia el jerarca Blacknetter. Con la presencia de un experto en el reino ancestro marcial, escapar no iba a ser fácil, incluso con la ayuda de Yan Yang. ¿Qué debe hacer? El cerebro de Nieli comenzó a buscar ideas. Yan Yang transmitió su voz a Nieli. Este jerarca Blacknetter es una persona extremadamente difícil. Sin embargo, todavía tiene algunos miedos que lo frenan. Soy el santo hijo de la secta Esquiblace. Definitivamente no tomará medidas contra mí sin pensarlo bien. Sin embargo, eso no será lo mismo para nadie más, especialmente para un genio del reino destino celestial como tú. Se volverá peligroso si te quedas a mi lado. No me tocará descuidadamente, pero podría matar a cualquiera a mi alrededor,
solo para afirmar su dominio. Las sectas Esquiblace y Demon God habían estado en conflicto durante años. Pero eso fue solo entre sectas. Los expertos del reino de los ancestros marciales de cualquiera de las sectas no iban a comenzar sus propias guerras privadas en vano. Después de todo, el objetivo después de alcanzar el reino ancestro marcial era solo alcanzar el que estaba por encima de eso. Sería imprudente agotar sus espíritus sin ningún motivo. A menos que fuera por un conflicto directo de intereses para sus sectas, en circunstancias normales, se temerían unos a otros. Matar al santo hijo de la secta Esquiblace podría hacer que los expertos del reino ancestro marcial de la secta Esquiblace tomen medidas contra el jerarca Blacknetter. Jerarca Blacknetter definitivamente no quería que eso sucediera. Sin embargo, si solo fuera alguien al lado de Yan Yang, entonces jerarca Blacknetter no tenía nada que temer. Nieli dijo: hermano Yan Yang, en lugar de esperar aquí, ¿por qué no nos arriesgamos? Si fuera solo, definitivamente sería mucho más peligroso. Esa gente de la secta del dios demonio definitivamente me mataría. Pero si voy detrás de ti, entonces podría tener una oportunidad. Estaba apostando a que el jerarca Blacknetter no les prestaría atención. Yan Yang asintió con la cabeza después de reflexionar un poco. Sonaba plausible. No había manera de que Nieli pudiera irse, solo. Tenemos que ser rápidos al respecto. Si el santo hijo Liwo sale, será problemático. Recordó Yan Yang. El santo hijo Liwo fue el discípulo directo del jerarca Blacknetter. Los dos volaron hacia la salida del palacio. Un experto en el reino del eje celestial de 9 etapas de la secta Dios Demonio extendió la mano y agarró a Yan Yang. Ustedes dos. Detente donde estás. Yan Yang resopló fríamente mientras una poderosa energía envolvía su cuerpo. Ese experto en el reino del eje celestial de 9 etapas rebotó con un asterisco van. Asterisco, y miró a Yan Yang con asombro. Después de todo, Yan Yang solo estaba en el reino del eje celestial, pero la fuerza que poseía ya estaba muy por encima de la de ese guardia. Aquí están mis cosas. Yan Yang arrojó sus artículos al experto de la secta del dios demonio con un movimiento rápido de su mano. El experto en la secta dios demonio frunció el ceño. Si volvieran a hacerlo, sabía que no sería el oponente de Yan Yang. Eso sería extremadamente humillante. Él resopló fríamente y miró a Yan Yang y Nieli con la cara en blanco. Ninguno de los dos tenía nada oculto sobre su persona. Luego, miró dentro del anillo interespacial de Yan Yang y sus ojos se iluminaron. El experto en la secta del dios demonio agitó su mano. Al menos tienes tacto. Ahora piérdete. Yan Yang y Nieli bajaron la cabeza y se alejaron apresuradamente. Sintieron una poderosa intención barriendo sobre ellos y Nieli sintió una presión sofocante. Jerarca Blacknetter los estaba examinando. Esa poderosa intención se desvaneció después de un momento. Yan Yang no tenía nada con él y jerarca Blacknetter definitivamente no podía sentir la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains dentro del reino del alma de Nieli. Aparte de eso, Nieli no tenía nada más con él. El jerarca Blacknetter probablemente no se molestaría en tomar medidas contra un simple reino destino celestial como Nieli. Después de mirar a Nieli y Yan Yang, jerarca Blacknetter miró hacia otro lado. Como no quería matar a Yan Yang, simplemente pretendió que no los había visto. Wu Yazi frunció el ceño mientras observaba a Yan Yang y Nieli irse sanos y salvos. Él estaba confundido. ¿Realmente entregaron sus cosas con tanta obediencia? Eso no tenía ningún sentido. Nieli definitivamente no sería tan obediente. Tenía que haber algo sospechoso. Wu Yazi permaneció en silencio por un breve momento. Después de un rato, decidió no pensar en eso. No importaba qué tipo de tesoros le quedaban a Nieli, no había nada que Wu Yazi pudiera hacer. Si el jerarca Blacknetter o el santo hijo Liwo se enteraran del sacrificio de sangre del demonio, definitivamente serían enterrados en una tumba sin nombre. Después de que Nieli y Yan Yang abandonaron el palacio divino ilusorio del vacío, se fueron volando. Media hora más tarde, el santo hijo Liwo salió volando del palacio divino ilusorio del vacío. Maestro. El santo hijo Liwo se inclinó levemente hacia el jerarca Blacknetter, que flotaba en el cielo. El jerarca Blacknetter asintió levemente y preguntó: discípulo, ¿has cosechado algo en el palacio? Reportando al maestro.
Los mecanismos dentro del palacio son extremadamente complicados y tienen caminos secretos. Tu discípulo actualmente no tiene cosecha. El santo hijo Liwo respondió con bastante tristeza. No se atrevió a informar a su maestro que había sido engañado por Nieli. Definitivamente perdería la cara si otros lo supieran. El rostro del jerarca Blackneter era extremadamente feo mientras continuaba. Ya rompí la barrera del palacio, pero no descubrí nada. Maestro, ¿vio a algunas personas antes? Preguntó el santo hijo Liwo. ¿Algunas personas? ¿OMS? Jerarca Blackneter frunció el ceño. Wu Yazi, Yan Yang y dos extraños. Dijo el santo hijo Liwo. Wu Yazi está dentro del palacio. En cuanto a Yan Yang, se fue hace un momento. Dijo el jerarca Blackneter. Él es el santo hijo de la secta Esquiblace, discípulo de ese viejo imbécil. Por el momento, no quiero ningún problema con ese viejo imbécil. Antes, la fuerza del jerarca Blackneter ya era un pelo más baja que la del maestro de Yan Yang. Y ahora, había perdido gran parte de su intención debido a esas llamas negras. Por eso dejó que Yan Yang se fuera. El santo hijo Liwo lo siguió inmediatamente. Señor maestro, es posible que se hayan llevado los tesoros del palacio divino ilusorio del vacío. Jerarca Blackneter sacudió la cabeza y dijo, eso es imposible. No hay forma de que ellos dos hubieran ocultado algo a mis ojos. Ya había usado su intención de buscar a Nieli y Yan Yang. No había encontrado nada en ninguno de ellos. El santo hijo Liwo dijo, no sé qué está pasando, pero estoy bastante seguro de que algo sospechoso está pasando con Yan Yang. Jerarca Blackneter frunció el ceño y agitó su mano derecha. Un anillo interespacial navegó hacia Liwo. Aquí está el anillo interespacial de Yan Yang. Echar un vistazo. El santo hijo Liwo echó un vistazo a su contenido y dijo, es cierto que hay bastantes piezas decentes aquí, pero Yan Yang definitivamente ha escondido otra parte. Maestro, por favor deténlo, no dejes que se escape. Un escalofriante rayo de luz atravesó los ojos del jerarca Blackneter mientras fruncía el ceño. Entonces en este mundo, todavía existía un método para ocultar cosas de sus ojos. Si eso es cierto, entonces definitivamente perseguiría a esos dos. Jerarca Blackneter resopló fríamente mientras se convertía en un rayo de luz y desaparecía en el horizonte. Capítulo 409. Esconderse unos minutos más tarde, la intención del jerarca Blackneter se extendió por la vasta tierra. Rápidamente encontró a Yan Yang, que estaba en proceso de alejarse volando. Un aura poderosa se fijó en Yan Yang. ¿Por qué el jerarca Blackneter decidió ponerse al día? Yan Yang juntó sus manos. Las cosas iban exactamente como Nieli había predicho. Nieli también le había pedido que retrasara al jerarca Blackneter el mayor tiempo posible. Jerarca Blackneter resopló fríamente. Yan Yang, ¿te llevaste algún tesoro del palacio? Si me los entregas ahora mismo, no te mataré. Pero si insistes en ser terco, deberías saber el resultado. Yan Yang hizo una leve reverencia ante las palabras del jerarca Blackneter. No lo entiendo del todo, jerarca Blackneter. Ya te he dado todo. No tengo nada más conmigo. Jerarca Blackneter gruñó enojado. Yan Yang, te atreviste a engañarme, no me culpes por no mostrarle respeto a tu maestro. No me atrevería a engañar al jerarca Blackneter, por favor dime que he hecho mal. Dijo Yan Yang con las manos ahuecadas. La expresión de Yan Yang era tranquila, como si hubiera planeado todo esto de antemano. Jerarca Blackneter estaba un poco confundido. ¿Yan Yang realmente no tenía ningún tesoro? Entonces lo recordó. Había alguien al lado de Yan Yang, cuando lo pasaron antes. Esa persona era solo un reino destino celestial, por lo que no le había prestado ninguna atención. Pero ese reino destino celestial había desaparecido repentinamente. Esto fue extremadamente sospechoso. Jerarca Blackneter frunció el ceño y preguntó solemnemente, Yan Yang, ¿dónde está esa persona que estuvo contigo antes? La persona que estaba conmigo. ¿Estás hablando de ese sirviente del reino destino celestial? Yan Yang hizo una pausa por un momento y continuó. Oh, entonces estabas hablando de él. Ese mocoso estaba siendo descarado, así que lo maté. Delicado, como si jerarca Blackneter aceptara sus palabras. Definitivamente había algo sospechoso en ese reino destino celestial.
Quizás Yan Yang ya le había dado los tesoros. Dudo que un reino destino celestial pueda escapar de mi alcance de todos modos. El jerarca Blacknetter avivó su intención a través del área, buscando rastros de Nieli. Por cierto, con la fuerza del jerarca Blacknetter y sumando el hecho de que entró en contacto con el aura de Nieli anteriormente, debería poder buscar a Nieli muy rápidamente. Sin embargo, no pudo encontrar el rastro de Nieli en el área circundante. No pudo encontrarlo. La rabia llenó la cabeza del jerarca Blacknetter. Agitó su mano derecha y un aura majestuosa envolvió a Yan Yang. Entonces, jerarca Blacknetter se fue volando, arrastrando a Yan Yang con él. Después de varias horas de búsqueda, jerarca Blacknetter todavía no pudo encontrar ni rastro de Nieli. Independientemente de que tan rápido pudiera viajar un reino destino celestial, no había forma de que uno pudiera escapar del alcance del jerarca abisal negro. Yan Yang fingió inocencia y dijo: «Jerarca Blacknetter, ya te lo dije, pero te negaste a creerme, ya lo maté. Estás bailando con la muerte». El rostro del jerarca Blacknetter tenía un aterrador tono negro mientras tiraba de Yan Yang por el aire. Iba a descargar toda su ira sobre Yan Yang. Ya que Yan Yang se negó a revelar la ubicación de Nieli, entonces no tenía sentido mantenerlo con vida. En el momento en que jerarca Blacknetter estaba a punto de agarrar a Yan Yang, su energía fue repelida con un repentino asterisco van. Asterisco. Una voz resonante sonó por los cielos. Blacknetter, me pregunto cómo te ha ofendido mi discípulo, tanto que quieres ponerle las manos encima. El corazón del jerarca Blacknetter se heló. Ese viejo pedo había venido. Había sufrido un revés en el palacio hace apenas un momento. Con su fuerza actual, no tendría ninguna probabilidad de ganar e incluso podría morir. Definitivamente no podía permitirse el lujo de jugar duro. Sin embargo, jerarca Blacknetter definitivamente no iba a mostrar ninguna debilidad en caso de que lo atendieran. Viejo pedo, tu discípulo me ha engañado, matarlo es solo un castigo leve. La voz volvió a sonar desde el horizonte. Jerarca Blacknetter, deja ir a mi discípulo ahora que estoy aquí. De lo contrario, ninguno de nosotros se beneficiaría de una batalla. Considere buena su suerte hoy. Lo dejaré ir por ahora. En verdad, jerarca Blacknetter ya había buscado a Yan Yang de arriba a abajo. Hizo un trabajo tan minucioso que incluso usó su energía celestial para inspeccionar el físico de Yan Yang. Sin embargo, no había encontrado nada. Si había algún tesoro, Yan Yang probablemente ya los había enviado. Como ese viejo imbécil estaba aquí, tendría que pagar un precio enorme si quisiera matar a Yan Yang. Jerarca Blacknetter se dio la vuelta y se fue volando. Maestro. Yan Yang miró al cielo y juntó las manos. La voz sonó. Blacknetter parece un poco fuera de lugar hoy. Se rindió con demasiada facilidad. Bueno, olvídalo. Ya que estás a salvo, regresemos. Sí. Yan Yang asintió y se fue volando. Palacio divino ilusorio del vacío. El santo hijo Liwo miró a su maestro que regresaba y se inclinó. Maestro, ¿cómo estuvo? ¿Conseguiste capturar a Yan Yang? Jerarca Blacknetter respondió: Yan Yang no tenía ningún tesoro encima. Su cabeza solo se llenó de rabia al pensar en este viaje al palacio. No había obtenido ningún tesoro e incluso había sufrido un revés, ya que gran parte de su intención había sido quemada por esas llamas negras. ¿Sin tesoros? El santo hijo Liwo frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿el maestro vio a alguien con Yan Yang? Jerarca Blacknetter estaba aún más seguro ante esas palabras. Definitivamente había algo sospechoso con ese reino destino celestial que estaba al lado de Yan Yang. Ya he memorizado su aura, incluso si logró escapar esta vez, definitivamente lo capturaré la próxima vez. Jerarca Blacknetter resopló fríamente mientras su mirada se volvía profunda. Como ese niño estaba al lado de Yan Yang, debe ser de la secta Esquiblace. Definitivamente enviaría a alguien a la secta Esquiblace para investigar el asunto. Además de eso, deberíamos encontrar la oportunidad de matar a Yan Yang al menos una vez. Esa persona tiene los tesoros ahora mismo y quién sabe cuándo podría entregárselos a Yan Yang. Sí. Respondió el santo hijo Liwo. A Wu Yazi lo registraron hasta dejarlo vacío, e incluso lo interrogaron una vez. Al final, regresó a casa en un estado lamentable. Estaba extremadamente abatido.
Había seguido y ayudado a Nieli y Xiao Yu durante tanto tiempo, pero al final no había ganado nada. Aproximadamente a unas pocas docenas de metros del palacio, había un pergamino enterrado a más de 30 metros bajo tierra. Era la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Jerarca Blacknetter había buscado un rastro del aura de Nieli, pero lo que no sabía era que Nieli ya se había escondido dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Gracias a la capacidad de la pintura para enmascarar energías, no parecía diferente de cualquier pergamino ordinario. A Nieli le preocupaba que el jerarca Blacknetter todavía pudiera estar cerca, por lo que pasó su tiempo cultivando dentro de la pintura. Nieli se sentó con las piernas cruzadas en el cielo mientras tomaba prestado el poder del Demon Blood Sacrifice para condensar continuamente su cultivo. Anteriormente, había recibido varios ascensos de rango seguidos, simplemente activando una pequeña porción de esa energía. Pero para evitar que Wu Yazi lo matara, Nieli no se atrevió a dejar que su cultivo avanzara demasiado ferozmente. Pero ahora que estaba dentro de la pintura, naturalmente estaría impaciente por desatar toda la fuerza del Demon Blood Sacrifice. Esta era la sangre del demonio primordial. Gracias a este viaje al palacio divino ilusorio del vacío, Nieli sintió su urgente falta de fuerza. Pero ahora, pronto entraría en el reino de las estrellas celestiales. Capítulo 410. Estrella del destino. El poder de la línea de sangre primordial surgió a través de los meridianos de Nieli como lava abrasadora, burbujeando mientras fluía. La energía ardiente viajó por sus extremidades y meridianos. El poder del Demon Blood Sacrifice fortaleció el cultivo de Nieli. Dentro de su reino del alma, la estrella del destino en el centro de sus 9 almas del destino comenzó a brillar con una luz deslumbrante. Nieli sintió como si todo su cuerpo estuviera explotando, una y otra vez. Cada parte de su cuerpo brillaba con la luz de las estrellas, como si estuviera lista para detonar. El cuerpo de cada persona contiene millones y millones de unidades, cada una de las cuales alberga una energía ilimitada. Bajo el brillo de esa luz estelar, las energías dentro de esas unidades comenzaron a mostrar signos de estallar. Nieli abrió abruptamente los ojos cuando una gran energía surgió. Su aura se elevó cuando la estrella del destino brilló cada vez más, hasta que su luz cubrió las 9 almas del destino. Reino de las estrellas celestiales de una etapa. Su cultivo había aumentado varios niveles en comparación con antes. La mayoría de las personas que acaban de alcanzar el reino de la estrella celestial de primera etapa estarían impacientes por consolidar sus cultivos. Pero Nieli no era igual que ellos. Inyectó su energía celestial en la estrella de su destino, que comenzó a brillar cada vez más. Estimulada por esa estrella del destino, la energía dentro de las unidades de su cuerpo aumentó aún más violentamente. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco. La fuerza de Nieli rugió como si quisiera explotar. Sin embargo, sabía que con la línea de sangre primordial del clan demonio, su cuerpo no se rompería tan fácilmente. Continuó empujando su estrella del destino. Si perdía esta oportunidad, no tendría otra. Continuó movilizando su energía celestial para estimular su estrella del destino mientras practicaba el Heavenly God, la técnica de cultivo mental de segunda etapa al mismo tiempo. El cuerpo de los informa proviene de las profundidades del corazón, que es igualmente informe. Nieli contempló estas líneas una y otra vez mientras incitaba el poder del sacrificio de sangre demoníaca para refinar su cuerpo físico. Mientras Nieli se estaba cultivando, una intención confusa cayó sobre él. La intención alababa suavemente, poseer un tesoro como la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains, mientras se cultiva una técnica suprema y se mantiene el poder del sacrificio de sangre demoníaca. Esta persona realmente no es simple. Sería difícil encontrar otro reino de las estrellas celestiales con tanta suerte. Qué lástima, tu cuerpo físico es mío ahora. La intención se rió mientras se convertía en un rayo de luz fría y disparaba hacia Nieli. Justo cuando esa luz fría estaba a punto de alcanzar a Nieli, Nieli de repente abrió los ojos y desapareció. La luz fría aterrizó en el espacio vacío. Cuando se detuvo y trató de sentir la ubicación de Nieli, reapareció a varios metros de distancia. Nieli observó la intención. Entonces, finalmente te encontré. A pesar de que había estado cultivando,
También había estado prestando mucha atención a todo lo que había dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Nieli finalmente vio a su oponente, una niebla cian sin forma física de la que hablar. La niebla dijo lánguidamente: no pensé que estarías en guardia contra mí, ni siquiera durante la cultivación. Parece que te he subestimado. Era la voz del palacio divino ilusorio del vacío. Nieli también había tomado la intención del palacio en su pintura. No solo me subestimaste, has cometido un error fatal. No deberías haber entrado en el cuadro Myriad Miles Rivers and Mountains. El espacio dentro de aquí es mi dominio. Nieli sonrió levemente. La pintura ya se había convertido en parte de la existencia de Nieli. Todo el interior estaba bajo su control. Incluso si la pintura es tu dominio, todavía no sabes quién soy, no puedes atraparme. La intención anunciada con orgullo. Nieli intentó restringir a su oponente con el poder de la pintura, pero para su consternación, descubrió que la intención parecía nada. Podía sentirlo, pero no podía restringirlo. Este puede ser tu dominio, pero puedo ir y venir cuando quiera, es como si fuera mi dominio. También cometiste un gran error al mover el Boid Illusionari de Baina Rai y el palacio a la pintura. El espacio dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains puede ser tu dominio, pero el palacio es mi dominio. ¿Qué podrías hacerme? La intención se rió. ¿Y qué si fallé esta vez? No es gran cosa. Todavía tengo otra oportunidad y un buen día lo conseguiré. Asterisco wow. Asterisco la intención desapareció una vez más. Nieli lo vio claramente esta vez. La intención había entrado en el palacio. Intentó escanear el palacio, pero rápidamente se dio cuenta de que su intención estaba siendo bloqueada. La comisura de la boca de Nieli se torció en una sonrisa. ¿La intención del palacio divino ilusorio del vacío realmente pensaba que estaba seguro allí? En este momento, Nieli era solo un reino de las estrellas celestiales, así que, por supuesto, no podía tocarlo. Pero no iba a ser una estrella celestial para siempre. Una vez que se volvió lo suficientemente fuerte, ¿esa intención realmente pensó que aún podría esconderse de él? Nieli no le prestó atención mientras se sentaba y continuaba cultivándose. En el palacio divino ilusorio del vacío la intención observó con una sensación de hundimiento mientras Nieli se sentaba y comenzaba a cultivar. Después de todo, era solo una intención, nunca podría ganar en una pelea real contra Nieli. Pero tampoco esperaba que Nieli tomara tantas precauciones. Originalmente planeó provocar a Nieli para que atacara el palacio, pero Nieli no había caído en eso. Ese tipo era solo un humano, de 15 o 16 años. Entonces, ¿por qué era tan difícil tratar con él? Nieli continuó cultivando. A partir de ahora, ya no era consciente del paso del tiempo. Incitó al Demon Blood Sacrifice para fortalecer su cuerpo físico. De repente, Nieli abrió los ojos. 3 esencias de piedra espiritual dorada flotaron a su alrededor, luego explotaron, liberando una violenta ráfaga de energía celestial en su cuerpo. Inmediatamente, el espacio alrededor de Nieli se arremolinó en un enorme vórtice. Toda la energía celestial dentro de la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains surgió y se reunió hacia él. Era como si una bestia mítica se lo tragara todo. El flujo de energía celestial provocó un enorme vendaval que hizo crujir los árboles debajo de él. Las pocas bestias demoníacas que vivían en la zona se asustaron y huyeron en todas direcciones. Esas 3 piezas de esencia de piedra espiritual dorada sirvieron como señuelo. Nieli comenzó a devorar la energía celestial con un apetito ferviente. Su reino del alma aumentó de tamaño. La energía celestial continuó hinchándose. Continuó alimentando esa estrella del destino. Asterisco maricón. Asterisco en el espacio justo al lado de la primera estrella del destino, se iluminó una segunda. Las cejas de Nieli se arquearon. No pensó que sería tan rápido. En su vida anterior, había pasado 2 años entre su primera y segunda estrella del destino. En esta vida, solo había sido necesario un breve momento. Pero tenía sentido. A pesar de que poseía el libro del espíritu demoníaco temporal en su vida anterior, no era un objeto que pudiera ayudar en sus cultivos. Además, sus antiguas técnicas de cultivo tampoco habían sido tan poderosas. Pero esta vida era diferente. Aparte de la Heavenly God, técnica de cultivo, tenía el sacrificio de sangre demoníaca,
la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains y varios otros tesoros. Además de eso, tenía materiales de cultivo raros, como esencias de piedras espirituales doradas. Entonces, por supuesto, su velocidad de cultivo no sería la misma que en aquel entonces. Capítulo 411. ¿Oportunidad? Mieli devoró la energía celestial del área como una extraña bestia mitológica. El clima dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains se volvió inestable. Xiaoyu sintió las alarmantes fluctuaciones en la energía celestial y quedó profundamente conmocionado. El progreso del cultivo de Mieli fue realmente sorprendente. Le resultaba difícil imaginar hasta qué punto podría alcanzar su cultivo. Pero ella no quería quedarse en el polvo, así que cerró los ojos y comenzó su propia cultivación. Dentro de su mente, sonó una voz distante. Guiada por la voz, su conciencia se desvaneció gradualmente hasta caer en un estado de sueño. El tiempo fluyó lentamente dentro de la pintura. Clan Geu octavo anciano, la cámara secreta de Geu Bei le sonrió al mayor. Octavo tío, me gustaría escuchar tu opinión sobre las cosas que he discutido contigo. He oído que Geu Eng te ha estado tratando regular y que los únicos en los que confía más son el tercer y sexto tío. El anciano vestido de blanco que tenía ante él era el octavo anciano del clan Geu, Geu Bai. Geu Bai entrecerró los ojos mientras examinaba a Geu Bei. Geu Bei, fuiste demasiado lejos cuando destruiste los lagos de la deidad de otros. Incluso si fuera para la competencia patriarca, no puedes simplemente destruir todo lo que pertenece a tu oponente y dejarlo sin un camino para vivir. Geu Eng ahora quiere acusarte. Y yo, como octavo anciano del clan Geu, debo defender la justicia de las generaciones más jóvenes. Geu Bei escupió para sus adentros. Geu Bai era alguien que valoraba más los beneficios que las relaciones. ¿Quién sabe cuántos beneficios ya le había brindado Geu Eng? Pero incluso con esos pensamientos en su corazón, Geu Bei sonrió por fuera. Soy muy consciente de que el Elder Geu Bai tiene altos principios. Pero esa es simplemente una historia unilateral de Geu Eng. Todo lo que hice fue robar su lago de la deidad. No puedes culpar a nadie por su incompetencia. Geu Bai golpeó ligeramente la mesa con los dedos y preguntó, ¿de qué estás hablando? Sé que Geu Eng ha visitado al octavo tío antes. Les pido que no crean en sus palabras. Aquí hay algunos escasos obsequios que he preparado para el octavo tío, por favor acéptenlos. Ya que este asunto parece estar resuelto, dejaré mis respetos personalmente. Geu Bei sacó un saco de tela, lo empujó hacia Geu Bai y juntó sus manos. La comisura de la boca de Geu Bai se torció con desdén. ¿Qué quiere decir el sobrino Geu Bei con esto? Con un movimiento de su mano derecha, se revelaron docenas de esencias de piedra espiritual y un artefacto de grado 6. Al ver esto, las cejas de Geu Bai se arquearon. Como anciano de su rango, sus activos totales solo ascendían a unos pocos cientos de miles de piedras espirituales. Las docenas de esencias de piedra espiritual que Geu Bei había entregado equivalían a varias decenas de miles. El artefacto de grado 6 por sí solo equivalía a la mitad de sus activos. Escuché que el primo Geu Eng le dio al octavo tío unos miles de piedras espirituales. Eso es demasiado tacaño. Mientras el octavo tío me apoye hasta el final, ciertamente prepararé un regalo muy generoso. Geu Bei sonrió. Escuché que el octavo tío tuvo dificultades en el cultivo y necesitaba una gran cantidad de recursos de cultivo. Si hay algo que pueda hacer para ayudarle, por favor hable. Geu Bai se rió. ¿De qué está hablando el sobrino Geu Bei? Como tu tío, por supuesto que no eludiría tus asuntos. Bien. Con estas palabras del octavo tío, me sentiré aliviado. Geu Bei se levantó. Debo dirigirme a la casa del noveno tío. Por tu voluntad, me despediré. Muy bien. Cuidarse. Geu Bai se puso de pie, vio a Geu Bei hasta la puerta y observó cómo la silueta de Geu Bei se desvanecía. Luego, se giró, vislumbró la bolsa de tela sobre la mesa y murmuró para sí mismo, nunca imaginé que Geu Bei pudiera tener una presencia tan imponente. Geu Eng, no es que no quiera ayudarte, pero ¿cómo podrías ganarle a Geu Bei? Geu Ten se paró junto a Geu Bei y le habló suavemente al oído. Joven maestro, ¿Geu Bai escuchó su solicitud? Geu Bai valora los beneficios por encima de las relaciones, una gata hasta el final. Mientras le dé algo,
Me niego a creer que no me seguirá. Heu Bei sonrió. Todos estos años en el clan Heu le habían dado una buena comprensión de los personajes de los mayores. Heu es cruel y astuto. Dios los cría y ellos se juntan. Esos ancianos que lo apoyaron tampoco son buenas personas. Los derribaremos uno por uno. Juntos, acudieron a otro anciano. Patio de Heu un sirviente entró apresuradamente. Informe. Heu Bei acaba de terminar su visita al octavo anciano y ahora se dirige hacia el noveno. Heu resopló con desdén. Heu Bei pensó que podría obtener su apoyo con solo hacerles una visita. Es demasiado ingenuo. Lon Tianmin sonrió cuando una luz fría cruzó por sus ojos. El anciano vestido de gris lo miró sorprendido. ¿Oh? ¿Podría Tianmin haber adquirido algún tipo de oportunidad de este viaje al palacio divino ilusorio del vacío? No, no tuve ninguna oportunidad. Solo un montón de piedras espirituales. Los ojos de Lon Tianmin brillaron con una luz extraña mientras sonreía. Capítulo 412. Tiempo y espacio. La mirada del anciano se posó en Lon Tianmin mientras respondía sin comprometerse. ¿Oh? Entonces ese es el caso. Lon Tianmin cambió el tema. Esta vez coseché bastantes piedras espirituales, lo suficiente para expandir mis fuerzas. Envié bastantes expertos del reino del eje celestial a Heu antes, pero aún así, no pudo lograrlo. Pero de todos modos, no podemos permitir que la liga demoníaca de Heu Bei se fortalezca. Debo obtener el puesto de maestro de secta. El anciano vestido de gris respondió con voz fría. Te ayudaré a ascender a la posición de maestro de secta, pero no olvides lo que me has prometido. Definitivamente no lo haré. Lon Tianmin sonrió. Mientras que Heu Bei y compañía estaban ocupados lidiando con Heu Eng, no sabían por completo que alguien ya tenía sus ojos puestos en ellos. Dentro de la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains, Nieli todavía se concentraba en su cultivo. La violenta y vigorosa energía celestial continuó corriendo hacia el reino de su alma. La cantidad de energía celestial dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains era enorme e infinita. Pasaron los días. Gracias a la línea de sangre primordial, Nieli no necesitaba preocuparse mientras absorbía la energía celestial. El reino de su alma continuó expandiéndose y sentía como si estuviera siendo desgarrado constantemente. El intenso dolor palideció su rostro y gotas de sudor gotearon de su frente. La energía celestial intentó romper su cuerpo. Asterisco auge. Asterisco parecía como si el reino de su alma hubiera estallado. Asterisco zumbido. Asterisco Nieli entró en un estado mental extraño, pero maravilloso. Sintió que la vida en el reino de su alma se hacía cada vez más grande, como un árbol enorme que se elevaba hacia el cielo. Continuó extendiendo sus ramas, una línea tras otra, mientras flores misteriosas florecían en cantidades. Cada flor floreció con impecables pétalos blancos. Los propios pétalos se habían nevado continuamente. Su fragancia lo impregnó, como un campo primaveral lleno de flores frescas. Nieli sintió vagamente que en el espacio debajo de la vid, el tiempo y el espacio estaban estancados. De esa manera, se sentó debajo de la vid y cultivó, condensando continuamente su cultivo mientras el tiempo fluía rápidamente a su alrededor. Pasó un mes en un instante. Dentro del dantián de Nieli, se formó la tercera estrella del destino. Nieli permaneció sentado. 3 meses después apareció la cuarta estrella. Estaba sentado como una estatua de piedra, silencioso y sin movimiento. El concepto de tiempo de Nieli había cesado por completo. 6 meses después, la quinta estrella del destino se iluminó dentro del reino de su alma. Un asterisco boom. Asterisco sonó en su mente, despertándolo de su trance. Quedó aturdido solo por un breve momento, antes de abrir los ojos. Esto fue malo. Nunca pensó que terminaría cultivándose dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains durante un periodo de tiempo tan largo. Habían pasado 6 meses. Nieli se preguntó cómo estaban Lu Piao, Heu Bei y los demás. Abrió los ojos y vio a Xiao Yu mirándolo. Xiao Yu, ¿por qué me miras así? Nieli preguntó confundido. Xiao Yu parecía haber visto un fantasma. ¿Por qué crees? En un abrir y cerrar de ojos, tu cultivo pasó del destino celestial de 9 destinos al reino de la estrella celestial.
Además de eso, tu cultivo aumentó varias veces seguidas. Exclamó Xiao Yu. Nieli quedó estupefacto por sus palabras. Desde su punto de vista, llevaba 6 meses cultivándose. ¿Por qué había sido solo un abrir y cerrar de ojos para Xiao Yu? Nieli recordó el estado milagroso en el que había entrado. ¿Habrá sido gracias a la vid? Nieli recordó cuidadosamente la sensación de antes. Ese sentimiento, ¿podría haberse detenido el tiempo? En esta vida, tenía una vid misteriosa dentro del reino de su alma. Eso era diferente de su vida anterior. ¿Podría la vid estar vinculada al libro del espíritu demoníaco temporal? Solo ese libro poseía tal poder sobre el tiempo y el espacio. Nieli lo pensó. Sí, era posible. Después de todo, fue el libro del espíritu demoníaco temporal el que lo envió atrás en el tiempo. Y en esta vida, el libro ya no se pudo encontrar en el palacio del desierto. Nieli pensó un poco más, luego sacó una de las páginas remanentes del libro del espíritu demonio temporal y le inyectó su energía celestial. La página se convirtió en un rayo de luz, flotó dentro de su cuerpo y se fusionó con la enredadera. Eso era cierto. La vid realmente estaba vinculada al libro del espíritu demonio temporal. Después de que esa página entró en la vid, el corazón de Nieli latía salvajemente mientras el espacio y el tiempo se congelaban. Era el mismo sentimiento de antes. El tiempo y el espacio habían cesado. Dejó que su intención cayera al fondo de la enredadera, donde los pétalos se arremolinaban en el aire. Fue una escena hermosa. Había éxtasis en el corazón de Nieli. Las páginas remanentes del libro del espíritu demoníaco temporal fueron en realidad una de las claves para congelar el tiempo y el espacio. Inmediatamente volvió a sentarse y reanudó su cultivo. Medio año después, se formó la 6ª estrella del destino. Pasó otro año y se formó la 7ª estrella del destino. 3 años después, volvió a ocurrir lo mismo. Se formó la 8ª estrella del destino. Nieli permaneció sentado sin un solo movimiento, fijo en su lugar como un viejo monje. Su reino del alma giraba constantemente, reuniendo toda la energía celestial de la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains hacia su dirección. 5 años después, se formó la 9ª estrella del destino. Las 9 estrellas del destino giraron entre sí y luego envolvieron a las 9 almas del destino. Las 9 estrellas brillaban intensamente mientras se transformaban interminablemente entre formas. Nieli estaba a solo un paso del reino del eje celestial. Nieli continuó su cultivo. Hasta ahora, había pasado una década entera y Nieli había alcanzado la cima del reino de la estrella celestial. Sin embargo, no importa cuánto intentó aumentar su cultivo, no pasaría por encima del reino de la estrella celestial de 9 etapas. Si quisiera llegar al reino del eje celestial, necesitaría ayuda del exterior. Nieli de repente se despertó con la voz de Xiao Yu llamándolo. Nieli, ¿qué sucede contigo? ¿Por qué no me respondes? Nieli la miró y le preguntó, ¿qué? ¿Me acabas de preguntar algo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo unos pocos minutos. ¿Por qué no me respondiste? Le preguntó Xiao Yu. Ella, nuevamente, estaba llena de sorpresa y preguntas. ¿Qué estaba pasando con Nieli? Solo había sido un momento, entonces, ¿por qué su cultivo había aumentado tanto? Probablemente estaba a solo un paso del reino del eje celestial. Nieli sonrió amargamente. Él no pudo responderle. Probablemente ella no lo entendería, incluso si él se lo explicara. ¿Quién podría haber imaginado que Nieli acababa de experimentar casi 20 años en tan solo un corto periodo de tiempo? La profunda intención del libro del espíritu demoníaco temporal era realmente inimaginable. Solo una página remanente congeló el mundo durante 20 años. Nieli miró las otras 2 páginas. ¿Quién sabe si podrán detener el tiempo otros 40 años más? Pero no iba a usarlos ahora, ya que había llegado a un cuello de botella. Cultivar amargamente no tendría sentido. Tuvo que buscar la oportunidad de abrirse paso hacia el reino del eje celestial antes de usar las páginas restantes. Valdría más la pena así. Capítulo 413. Escúchame. Nieli todavía estaba un poco desorientado por la alteración del tiempo. Mientras estaba sentado en su amargo cultivo, el tiempo había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Pero 20 años todavía era mucho tiempo.
Nieli sintió como si hubiera sido devuelto a la realidad después de un largo sueño. En circunstancias normales, simplemente sentarse y cultivar daría resultados extremadamente lentos, mucho más lentos que los métodos habituales. Y si estuvieras al borde de un gran avance, entonces cultivarte de esa manera sería simplemente un ejercicio inútil. No estaba lejos del reino del eje celestial. Todo lo que necesitaba era una oportunidad para lograr un gran avance. Nieli consolidó su propio cultivo mientras le sonreía a Xiao Yu. Acabo de entrar en un estado milagroso. Así es como mejoré mi cultivo tan rápido. ¿Te he interrumpido?, dijo Xiao Yu disculpándose, ya que había llamado a Nieli varias veces. Nieli agitó su mano. Está bien. Al mismo tiempo, la intención dentro del palacio divino ilusorio del vacío era observar a Nieli. Este mocoso que posee la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains es como un ladrón. Él vació mi palacio de todos sus tesoros. Ni siquiera la matriz quedó en paz. Pensé que mis propios secretos escondidos en el palacio ya eran formidables. Nunca pensé que este niño albergaría secretos aún más impactantes. La intención murmuró con una extraña sonrisa en su voz. Veamos qué vas a hacer después de que hayas irrumpido en mi palacio. La intención se fue con un destello. Nieli sintió algo y miró hacia el palacio. Ahora que tenía su 9ª estrella del destino, sus sentidos eran mucho más agudos que antes. Aunque no sabía qué era esa cosa, estaba seguro de que no era un ser vivo. De lo contrario, no habría querido arrebatarle el cuerpo. ¿La intención del palacio divino ilusorio del vacío? Pensar que había algo tan interesante. Nieli entendió que con sus habilidades actuales, le resultaría difícil desbloquear el palacio de 1000 metros cuadrados, así que ni siquiera se molestó en intentarlo. De cualquier manera, podría abrirlo pronto. Mientras la intención permaneciera atrapada dentro de la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains, Nieli se negó a creer que pudiera escapar de él. Pero a pesar de que Nieli había formado su 9ª estrella del destino, todavía estaba lejos de ser suficiente. Deberían esconderse dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains durante aproximadamente una semana más, para asegurarse de que el jerarca Blacknetter se haya ido. Después de eso, podrían abandonar el cuadro. Nieli observó el interior de la pintura mientras volaba. Aterrizó en uno de los lagos de la deidad. Con un movimiento de su mano, reunieron todas las piedras espirituales en el lago. Se habían estado reuniendo durante tanto tiempo dentro de la pintura. Llegó el momento de cosechar. Nieli cosechó aproximadamente 300.000 piedras espirituales y 500 esencias del lago de la deidad. Los guardó y continuó hacia el segundo lago de la deidad. No se detuvo hasta que hubo cosechado todas las piedras espirituales y esencias de sus 50 o más lagos de la deidad. Estimó aproximadamente que su riqueza era de 20 millones de piedras espirituales y 30.000 esencias de piedras espirituales. Definitivamente fue una cantidad asombrosa de riqueza. Nieli supuso que era aproximadamente la mitad de la fortuna total de la secta Plumas Divinas. Tenía que convertir todas estas piedras espirituales en fuerza. De lo contrario, sería un desperdicio. Nieli pensó por un momento, luego sus ojos se iluminaron. ¿Cómo pudo haberse olvidado de eso? 15 días después el patriarca del clan Heu y los ancianos se reunieron para discutir el asunto de que Heu Bei destruyera los lagos de la deidad de otros. En el vasto salón, Heu Tianlong se sentó en el primer asiento como patriarca del clan Heu. A ambos lados de él estaban los ancianos. Mientras tanto, Heu Bei, Heu Eng y otros descendientes estaban en medio del salón. Heu Eng juntó sus manos y presentó su argumento de que lo habían agraviado. Creo que el primo Heu Bei ha ido demasiado lejos en este asunto. Le ruego al patriarca y a los ancianos que defiendan la justicia. Nacimos de las mismas raíces, entonces, ¿por qué debe apresurarse a matar así? Si el primo menor Heu Bei logra el puesto de patriarca, espero que trate a los miembros de su clan mucho más amablemente. Las palabras de Heu Eng llegaron a los oídos de la generación más joven del clan Heu. Intercambiaron miradas y susurraron entre ellos. Nunca pensé que el primo mayor Heu Eng sufriría un revés tan grande. Escuché que el primo menor Heu Bei recientemente estableció su propia fuerza y que se ha estado desarrollando rápidamente, pero nunca imaginé que realmente podría derrotar al primo mayor Heu Eng.
Eso es demasiado difícil de imaginar. El primo mayor Heu-Eng no fue derrotado. Heu-Bei acaba de usar algún método para destruir el lago de la deidad del primo mayor Heu-Eng. ¿Destruir los lagos de la deidad de la gente? Eso es demasiado cruel. Después de todo, somos del mismo clan. Alguien que obviamente estaba del lado de Heu-Eng dijo en voz alta: el primo mayor Heu-Eng siempre ha tratado a los demás con amabilidad. Heu-Bei se está excediendo. Si Heu-Bei sucede al patriarca, ¿todavía habrá un camino vivo para nosotros, aunque seamos del mismo clan? Después de escuchar todo eso, Heu-Bei frunció el ceño y luego juntó sus manos hacia Heu Tianlong que estaba encima de él. En este vasto mundo, todo es competencia. El primo mayor Heu-Eng reunió una fuerza para destruir la Liga Demonio. ¿No se me permite tomar represalias? Ahora que el primo mayor Heu-Eng ha perdido, ha vuelto corriendo llorando e incluso ha reunido a los ancianos en un intento de acusarme. En cuanto a sus motivos, creo que quedan claros con solo un vistazo. Heu-Eng miró a Heu-Bei y dijo: es cierto, todo en el mundo exterior es una competencia. Pero el primo menor Heu-Bei ha sido demasiado cruel al destruir mis lagos de la deidad. ¿Cuánto odio hay en esas acciones? ¿Cuántos lagos de la deidad posee la secta Plumas Divinas en total? Al destruir los lagos, has debilitado a la secta Plumas Divinas. El primo menor Heu-Bei no podría ser un espía, ¿verdad? Ambos, silencio. Ordenó Heu Tianlong. Los miembros de mi clan Heu deberían unirse y luchar contra la fuerza externa. Es suficiente que ustedes dos estén tratando de destruirse mutuamente. Ustedes dos incluso están peleando en esta reunión del clan. Si la gente se enterara de esto, ustedes dos habrán derribado mi honor. Heu Tianlong emanó un poder escalofriante que silenció tanto a Heu-Eng como a Heu-Bei. Ninguno se atrevió a decir una palabra más. Heu Tianlong echó un vistazo a los ancianos de los alrededores. Ancianos, ¿qué piensan? El tercer anciano Heu Yuntian dijo fríamente: Heu-Eng es mi discípulo, por lo que normalmente no debería hablar en este tipo de situación, no sea que otros me acusen de tomar partido. Pero debo decir algo hoy. El acto de destruir el lago de una deidad debe ser severamente castigado. Si se permitiera que tales actos continuaran, entonces el número de lagos de la deidad disminuiría aún más. Heu Tianlong miró a los otros ancianos. ¿Cuáles son las opiniones de los demás? Heu ya guardó silencio al principio, antes de hablar. Las causas y efectos de este asunto son complejos. También debemos considerar cuidadosamente nuestra decisión. Otro anciano se puso de pie. Me escuchará la audiencia. Era el octavo anciano, Heu-Bai. El octavo anciano siempre se había puesto del lado de Heu-Eng, así que, por supuesto, esta vez haría lo mismo. Parecía que Heu-Eng había venido bien preparado. Heu-Bei definitivamente iba a meterse en un gran problema. Es cierto que Heu-Bei se equivocó al destruir el lago de la deidad de otra persona. Si este asunto se llevara hasta el final, el castigo definitivamente sería extremadamente severo. Capítulo 414. Traición justo antes de la batalla. El octavo anciano habló solemnemente. Es cierto que Heu-Bei ha ido demasiado lejos al destruir los lagos de la deidad. La comisura de la boca de Heu-Eng se elevó ligeramente ante esas palabras. El octavo anciano siempre había sido uno de sus apoyos. Sin embargo, el curso del discurso de Heu-Bai cambió repentinamente. Hay una razón por la que lo hizo. Una razón que creo que los ancianos del clan Heu conocen muy bien. Hemos observado las acciones de Heu-Eng durante años. Los conflictos, naturalmente, tienen sus propios finales. Siempre he apoyado a Heu-Eng, pero hoy ni siquiera yo puedo apoyarlo. Todos quedaron estupefactos por las palabras de Heu-Bai. Heu-Bai tenía una relación cercana con Heu-Eng, todo el clan lo sabía. Heu-Bai fue definitivamente uno de los pocos ancianos que se unieron para acusar a Heu-Bei. Entonces, ¿por qué cambió de dirección tan repentinamente? Heu-Eng se enfureció por las palabras de Heu-Bai y lo miró furiosamente. Nunca esperó que Heu-Bai actuara de manera tan extrema y, en cambio, lo hubiera atacado. El tercer anciano Heu Tianyun frunció el ceño por un breve momento. ¿Qué le pasa a Heu-Bai? ¿Por qué de repente decidió ayudar a Heu-Bei? Justo después de que llegaron las palabras de Heu-Bai, el noveno anciano no pudo contenerse más.
Pensó para sí mismo, Heu Bai realmente eligió el momento adecuado. Claramente quiere más beneficios, por eso saltó tan rápido. Heu Feng también se levantó y dijo, estoy de acuerdo con las palabras de Heu Bai. Todo este tiempo, Heu Eng ha ido demasiado lejos. Es cierto que Heu Bai también se excedió con su venganza, pero ha demostrado las cualidades valientes e inquebrantables de los miembros de nuestro clan Heu. Definitivamente es el candidato más adecuado para ser el sucesor del clan Heu. Heu Feng resopló con desdén. Además, los actos de luchar y matarse entre sí en el mundo exterior han sido aprobados por toda la secta Plumas Divinas. Solo porque sufrió un poco, decidió correr a casa llorando. ¿Qué dice eso sobre el clan Heu? Heu Eng estaba tan furioso por sus palabras que quiso vomitar sangre. Anciano Heu Feng, ¿no se supone que deberías intentar acusar a Heu Bai? Eres una gata de dos caras. Se había esforzado mucho en establecer relaciones con esos dos mayores. Pero, por alguna razón desconocida, ambos le habían dado la espalda. El tercer anciano frunció el ceño brevemente. Nunca esperó que Heu Bai y Heu Feng se unieran al otro lado en el último minuto. Parecía que Heu Eng estaba acabado. El tercer anciano era el maestro de Heu Eng, por lo que estaba obligado a respaldar a Heu Eng. Al mismo tiempo, era muy consciente de la mala reputación de Heu Eng dentro del clan. Ahora que los ancianos que lo habían apoyado habían desertado, Heu Eng había perdido toda posibilidad de luchar por la posición del patriarca. El rostro de Heu Feng se puso frío. Heu Eng, cuida tus palabras. Es cierto que inicialmente planeé acusar a Heu Bai por sus errores. Pero si comparo sus errores con los tuyos, palidecen en su insignificancia. Heu Eng estaba tan enojado que sus pulmones casi explotaron. Apoyo a Heu Bai y Heu Feng. Lo mismo ocurre conmigo. Todos los ancianos que supuestamente estaban allí para acusar a Heu Bai declararon sus posiciones. Había varios ancianos a los que Heu Bai no había visitado, pero después de ver la situación, también se pusieron a su lado. Habían visto la disposición de Heu Bai y habían visto el hecho de que había influido incluso en los ancianos octavo y noveno. El patriarcado estaba sólidamente a su alcance. Sabían exactamente cómo juzgar la hora. Todos pateaban a Heu Eng mientras estaba caído. La relación de Heu Eng con esos ancianos se había establecido a través del dinero. Como Heu Bai había ofrecido un precio alto, por supuesto que se moverían. Heu Tianlong, Heu Ya y los otros ancianos intercambiaron miradas. Nadie necesitó decir una palabra. Sus acciones ya equivalían a agitar banderas y gritar gritos de batalla. Cada uno tenía una expresión de satisfacción en su rostro. Parecía que Heu Bai había hecho preparativos en secreto para tener tantos ancianos de su lado. Era suficiente para demostrar que Heu Bai poseía el poder de controlar el clan. En cuanto a los ancianos todavía neutrales, por supuesto que elegirían a Heu Bai sobre Heu Eng. Aunque Heu Bai había destruido el lago de la deidad de otra persona, al menos lo estaba haciendo a la luz. Era completamente diferente a Heu Eng, que había envenenado a otro simplemente para reducir la competencia. Heu Lan era la hermana de Heu Bai. Por supuesto que Heu Bai albergaría tal odio hacia Heu Eng. Pero incluso en tales circunstancias, Heu Eng no esperaba que esto fuera así y se sintió bastante aturdido. ¿Cómo resultaron las cosas así? Había estado planeando durante tantos años y pensó que la posición del patriarca ya estaba a su alcance. Nunca imaginó tal resultado. Ya que el asunto llegó aquí, seguiré adelante y declararé el castigo, anunció Heu Tianlong. De hecho, Heu Bai estaba siendo inapropiado al destruir los lagos de la deidad de Heu Eng. Sin embargo, eso es perdonable y te eximiré del castigo. Sin embargo, debes reembolsar a la secta Plumas Divinas 500.000 piedras espirituales y al clan Heu con 1.000.000 de piedras espirituales. Deberá reembolsar la suma en un plazo de 3 años, no se permiten retrasos. En cuanto a Heu Eng, no te arrepentiste de tus errores, pero te atreviste a ser el primero en llorar como ladrón. Estás condenado a 30 años frente al muro 1. Patriarca, espera. El tercer anciano abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpido por Heu Tianlong. Ya tomé mi decisión. Si alguien desea destacarse por él, considere las consecuencias, anunció Heu Tianlong.
La expresión de He Weng mostró que estaba perdido. Todavía no podía entender por qué las cosas habían salido como lo hicieron. Heu Tianlong había multado a Heu Bei con una gran suma de piedras espirituales. Se podría decir que fue para reembolsar a la secta Plumas Divinas. Pero Heu Tianlong también sabía que Heu Bei estaba cargado. Era solo una excusa para llenar el tesoro del clan. Pero Heu Tianlong no sabía exactamente qué tan rico era Heu Bei. De lo contrario, no habría impuesto una multa tan leve. 150.000 piedras espirituales. Para una persona común, eso era realmente una riqueza impactante. Es cierto que a Heu Bei le habían multado con una bonita suma de piedras espirituales. Sin embargo, ese fue un castigo leve en lo que a él respectaba. Mientras tanto, He Weng había sido sentenciado a enfrentarse a la pared durante 30 años. El momento más importante para un cultivador era su juventud, 30 años de entrenamiento y ascensos de rango. Pero en cambio, tuvo que enfrentarse a la pared. Para cuando terminara el castigo de He Weng, su cultivo estaría tan atrasado que nunca podría alcanzar a Heu Bei ni a los demás. He Weng ya no era una amenaza para Heu Bei. La mayoría de los ancianos ya estaban del lado de Heu Bei. ¿Qué tenía He Weng para competir contra él? Dentro de 30 años, cuando He Weng termine su frase, Heu Bei probablemente estará sentado en el asiento del patriarca. Pero de todos modos, las transacciones se realizaron. He Weng había convocado a tantos ancianos para acusar a Heu Bei, pero su intento fracasó y se condenó a sí mismo. Si, en cambio, esos ancianos hubieran elegido apoyar a He Weng, entonces ni siquiera Heu Tianlong podría hacer nada contra él. ¿Pero quién hubiera esperado que todos esos ancianos recurrieran a Heu Bei? He Weng había sido demasiado arrogante y había pasado por alto las cosas. Pensó que sus relaciones con los mayores, cultivadas durante tantos años, eran algo que nunca se desmoronaría. La realidad estaba fuera de sus expectativas. El tercer anciano, Heu Yu, se levantó, miró a Heu Bei y salió de la habitación. Heu Bei observó la silueta de Heu Yu en retirada y su expresión se volvió profunda mientras pensaba. Capítulo 415. Apescado. Heu Bei era muy consciente de que su mayor amenaza no era He Weng, en realidad era Heu Yu. He Weng solo había sido una pieza de ajedrez empujada por Heu Yu. Pero esa pieza de ajedrez se había roto. He Weng estaba aturdido. Heu Bei miró a He Weng con una expresión fría, luego juntó sus manos hacia Heu Tianlong, Heu Ya y los otros superiores. Pronto, la noticia se extendió por todo el clan Heu. Dentro de la cámara secreta de Lon Tianmin, después de escuchar la noticia, Lon Tianmin se enfureció violentamente. He Weng, esa basura, basura, basura. Lon Tianmin rugió. Había estado preparando algunas piedras espirituales para respaldar a He Weng, de modo que He Weng pudiera mantener bajo control a la liga demoníaca de Heu Bei. Pero ahora que He Weng había sido encerrado, todos los planes de Lon Tianmin se habían arruinado. Las fuerzas de He Weng probablemente serían absorbidas por la Liga Demonio en poco tiempo. Desde la perspectiva del clan Heu, todas las fuerzas de He Weng pertenecían al clan. Así que, por supuesto, no les permitirían caer en manos de un extraño. La situación dentro del clan Heu ya estaba fuera de su ámbito de control. Y además de eso, las fuerzas de Lon Yujin también estaban surgiendo dentro de la familia Dragonseal. La Heavenly Path League de la familia Ashenflames también tenía una relación cercana con la Demon League, también estaban aumentando rápidamente. Incluso Lon Tianmin sintió el peligro inminente. El ascenso de estas tres fuerzas se centró en un solo punto: Nieli. Mientras Nieli estuviera vivo, Lon Tianmin no podría descansar ni comer en paz. Nieli siempre se había escondido detrás de escena, lo que hizo que la amenaza fuera aún más evidente para Lon Tianmin. Ahora que la pieza de ajedrez conocida como He Weng se había roto, Lon Tianmin se vio obligado a manejar la situación personalmente. Entrecerró los ojos cuando un brillo feroz los atravesó. En verdad, Nieli había llamado su atención y Lon Tianmin tuvo que admitir que el tipo era bastante capaz. ¿Y qué? Se aseguraría de que Nieli entendiera que la situación dentro de la secta Plumas Divinas no era algo que una sola persona pudiera cambiar tan fácilmente. Poco después de que Nieli se escondiera bajo tierra, el palacio divino ilusorio del vacío en el exterior desapareció, como una ilusión.
Los que se habían reunido fuera del palacio tuvieron que dispersarse. No podían hacer nada. Con un pensamiento, Nieli salió de la pintura. Salió del suelo y almacenó la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains en su reino del alma. Xiao Yu todavía estaba cultivando dentro de la pintura, por lo que Nieli la dejó quedarse allí. Nieli se estiró un poco. Ya estaba en la cima del reino de la estrella celestial, a solo un paso del reino del eje celestial. Era un buen sentimiento. Voló en dirección a la secta Plumas Divinas. En la secta Plumas Divinas, Nieli, ya es hora de que regreses. Lu Piao golpeó con entusiasmo el pecho de Nieli. A pesar de que el alma destino de Nieli había estado dentro del salón del alma todo este tiempo, Lu Piao todavía no podía evitar preocuparse. Nieli sonrió. Me retrasé un poco. Se detuvo en eso. Esa aventura fue demasiado larga para las palabras. Heu Bei se rió de buen humor. Mientras no estabas, Hewen fue encerrado durante 30 años. Ya me he hecho cargo de todas sus fuerzas. Nieli levantó una ceja. Aunque esperaba que eso sucediera eventualmente, nunca pensó que Heu Bei podría haberlo hecho tan rápido. Heu Bei se rió. En realidad, es porque Hewen ya tenía suciedad en las manos, e incluso con eso, trató de devolver el mordisco. Además de eso, los ancianos que habían tenido conexiones con él se dejaron convencer con demasiada facilidad. Nieli asintió. A él le habría pasado tarde o temprano. Esperaba tanto. Heu Bei de repente recordó algo. Escuché que Lon Tianmin fue al mundo exterior a entrenar y luego regresó con una buena suma de tesoros, como esencias de piedras espirituales doradas. Suficiente para sumar 5 o 6 millones de piedras espirituales. En este momento, sus fuerzas se están expandiendo rápidamente, probablemente porque se siente amenazado por nosotros. Nieli frunció el ceño ante esas palabras. Esto fue realmente extraño. El lugar donde Lon Tianmin había entrenado era probablemente el palacio divino ilusorio del vacío. Nieli había llevado a Lon Tianmin hacia esa cámara, así que Lon Tianmin no debería haber podido cosechar nada. Pero incluso si lo hubiera hecho, el jerarca Black Nether y el santo hijo Liwo deberían haber sellado el palacio. Entonces, incluso si Lon Tianmin logró regresar, no debería haber podido traer nada. Sin mencionar 5 o 6 millones de piedras espirituales. No tenía ningún sentido. En algún lugar allí definitivamente estaba sucediendo algo sospechoso. En su vida anterior, Nieli siempre había sentido que había algo raro en Lon Tianmin. Cuando la secta Plumas Divinas colapsó, Lon Tianmin fue quien se benefició más. A partir de eso, Nieli pudo decir que tan profundo había planeado Lon Tianmin. Además de eso, no había manera de que Lon Tianmin pudiera lograrlo todo por sí mismo. ¿Podría Lon Tianmin tener conexiones con alguien dentro de la secta del dios demonio? Si eso era cierto, entonces todo tenía sentido. Explicaría cómo Lon Tianmin logró salir del palacio de manera segura y obtener tantos tesoros. Heu Bei frunció el ceño por un breve momento. Si Lon Tianmin realmente obtuvo tantas piedras espirituales, será difícil para nosotros competir con él en términos de riqueza. Actualmente está reuniendo una gran cantidad de expertos. Lu Piao señaló con la boca hacia un lado. Con nuestras 3 fuerzas unidas, me niego a creer que no podamos competir con él. Después de todo, lo único que realmente tiene Lon Tianmin es un bolso gordo. Heu Bei sacudió la cabeza y dijo, estás equivocado en eso. Lon Tianmin ha estado operando durante tantos años que ha acumulado una fuerza sólida. Incluso podría ser más fuerte que los 3 juntos. Dijo Nieli con calma. Ustedes no necesitan preocuparse por el dinero. Te daré 10 millones de piedras espirituales más tarde. En este momento, deberíamos competir con Lon Tianmin en mano de obra. Si eso no es suficiente, todavía tengo más. 10 millones de piedras espirituales. Lu Piao miró a Nieli aturdido. En este periodo de tiempo, comprendió cuán vastos eran exactamente 10 millones. Esa fue una suma enorme. ¿Dónde había encontrado Nieli tantas piedras espirituales? Incluso Heu Bei quedó estupefacto. Sabía que Nieli era rico, pero nunca pensó que Nieli sería tan rico. Y Nieli lo estaba tratando como si fuera moneda de bolsillo. Con 10 millones de piedras espirituales, ¿Lon Tianmin seguiría siendo una amenaza?
Si Lon Tianmin quisiera una carrera armamentista en mano de obra, la competencia simplemente se reduciría a quien ofreciera un precio más alto. Nieli miró a Heu Bei y Lu Piao. Les dejaré la liga demonio a ustedes. Nieli tuvo que aprovechar la oportunidad para cultivarse. Además de eso, todavía tenía que investigar a Lon Tianmin. Si quería deshacerse de él, entonces enfrentarlo de frente podría no funcionar. Pero si pudiera aprovechar la debilidad de Lon Tianmin, entonces las cosas serían mucho más fáciles. Heu Bei respondió con confianza: tenga la seguridad. Con tantas piedras espirituales, seguramente lograremos hacer las cosas. Si no podemos, nos arruinaremos golpeándonos la cabeza contra la pared. Después de tanto tiempo, ya sabía bastante sobre muchas cosas. También estaba desarrollando lentamente sus habilidades de liderazgo y su temperamento. Nieli sonrió y asintió ante las palabras de Heu Bei. Por un momento, tuvo visiones de Heu Bei de su vida anterior. Un hombre y una espada. Absolutamente brillante. En esta vida, bajo su ayuda, Heu Bei definitivamente alcanzaría alturas completamente nuevas. Capítulo 416. Clan divino del origen del cielo. Nieli miró a Heu Bei y Lu Piao. Quiero llevarlos a alguna parte. Pero hay que mantenerlo en secreto. Ni una sola palabra. ¿Un lugar? ¿Qué lugar?, dijo Heu Bei después de un breve momento de confusión. Lu Piao se rió. Tenga la seguridad. Definitivamente no lo diremos. ¿No confías en nosotros? Con un movimiento rápido de su mano derecha, la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains se materializó en la mano de Nieli. Un poder envolvente envolvió a Heu Bei y Lu Piao. Los dos inmediatamente se convirtieron en rayos de luz que entraron en la pintura. Los dos quedaron absolutamente atónitos cuando entraron al cuadro. No podían imaginar una vista más magnífica. Los lagos de la deidad flotaban en el aire, densamente poblados como una gran variedad. Parecía haber otras construcciones también. La densidad de energía celestial aquí era docenas o incluso cientos de veces mayor que la del mundo exterior. La energía celestial ilimitada llenó la totalidad de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Heu Bei comprendió de repente. Así que todas las raíces de la deidad que obtuvo Nieli están aquí, se han reformado en Deities Lax. Entonces este es el interior de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Es enorme, como un mundo pequeño. Exclamó Lu Piao. Sabía que la pintura estaba en manos de Nieli, pero no había pensado que fuera un tesoro tan formidable. Nieli regresó a su propio patio, escondió la pintura en un buen lugar y entró con un pensamiento. Dentro de la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains Heu Bei voló. Nieli, ¿entonces has venido? Lu Piao no pudo evitar preguntar: Nieli, ¿cuántas piedras espirituales pueden producir estos lagos de la deidad en un día? Al menos unos cientos de miles. Quizás incluso millones. Tampoco estoy muy seguro del número exacto. Nieli pensó por un momento. La energía celestial aquí es más densa que afuera. Así que definitivamente debería producir mucho más. Y mucho. Tanto Lu Piao como Heu Bei se sorprendieron por eso. ¿Unos cientos de miles, o tal vez incluso millones, en un solo día? Eso fue asombroso. En un solo día, la pintura podría producir suficientes piedras para rivalizar con el tesoro de un anciano después de varios años. Y después de un año, la riqueza de Nieli probablemente no tendría rival dentro de la secta Plumas Divinas. Lu Piao dijo emocionado: así que esto es lo que está pasando. En ese caso, la próxima vez obtendremos más lagos de la deidad, para que puedas tener más lagos de alta calidad. Heu Bei no pudo evitar preguntar: Nieli, ya que tienes tantas piedras espirituales, ¿has pensado en reclutar expertos del clan divino Origen Cielo? El corazón de Nieli tembló mientras pensaba en ello. Esa fue una sugerencia bastante buena. ¿Qué es el clan divino del Origen del Cielo? Lu Piao no pudo evitar preguntar. Explicó Heu Bei. El clan divino Origen del Cielo vive en el desierto sin fin. Debido a que su línea de sangre era demasiado poderosa, la gente de la Tierra Santa demoníaca ancestral lo selló dentro del desierto sin fin. Si quieren irse, tienen que firmar un contrato amo-sirviente con alguien.
Los miembros del clan divino Origen del Cielo necesitan una gran cantidad de piedras espirituales todos los días para mantenerse. Pero los recursos en Endless Wilderness son muy limitados. Es por eso que tantos expertos del clan divino Origen del Cielo buscan contratistas en el borde del desierto sin fin para sobrevivir. Pero siempre piden precios altísimos. Cada uno de ellos requiere de 50 a 60.000 piedras espirituales. Y sus expertos son al menos del reino Dao del dragón. Los ojos de Lu Piao se iluminaron. Entonces, mientras tuvieran suficiente riqueza, ¿podrían contratar un gran número de poderosos expertos en Dao del dragón? Cuando resuelvamos las tareas que tenemos entre manos, haré un viaje a la ciudad al borde de Endless Wilderness. Dijo Nieli. Si tuvieran algunos expertos de Dao of Dragon Realm de su lado, podrían fortalecer enormemente la Demon League. GV y Lu Piao no pudieron evitar preguntar, ¿qué debemos hacer ahora? Todavía no sabían por qué Nieli los había traído dentro de la pintura. Configuraré la matriz de técnicas secretas 9 ardientes del dragón celestial que incitará a vuestros espíritus demoníacos para que podáis subir de rango juntos, pero ustedes tienen que escucharme. Dijo Nieli. Está bien. GV y Lu Piao estuvieron de acuerdo. Nieli sacó la espada meteorito del dios del trueno y ligeramente trazó una línea en su muñeca para que la sangre fluyera hacia un recipiente. Nieli pasó 2 tazones de sangre fresca a GV y Lu Piao y dijo, bébanlo. Tengo el poder del Demon Blood Sacrifice. A partir de eso, poseo el poder del linaje primordial. GV y Lu Piao levantaron sus tazones y los vaciaron. Sintieron el calor fluir por sus gargantas. El poder escondido en la sangre casi los hizo explotar. Nieli comenzó a diseñar la matriz de técnicas secretas Sky Dragon Nineblathing. Millones de piedras espirituales flotaron hacia el cielo, formando una extraña formación. Las piedras espirituales explotaron una tras otra mientras ondas de energía celestial fluían sobre los cuerpos de Nieli, GV y Lu Piao. Surgieron energías ilimitadas. Ilusiones en forma de dragón giraron en espiral hacia el cielo, envolviéndolos a los 3. La intención escondida dentro del palacio divino ilusorio del vacío quedó asombrada. A pesar de que había tenido decenas de miles de años para reunir conocimiento y experiencia, no podía reconocer el conjunto de Nieli. Pero entendió que la matriz era extremadamente poderosa. Tal conjunto era extremadamente peligroso. Un solo error haría explotar a los 3. Pero Nieli todavía se atrevió a usarlo. Mostró con qué precisión Nieli podía controlar esta matriz. En el lapso de un solo año, Nieli había pasado de ser una persona común al reino de las estrellas celestiales. Probablemente también llegaría pronto al reino del eje celestial. Si alguien más supiera que tan rápida era la velocidad de cultivo de Nieli, sus globos oculares probablemente se caerían por lo mucho que los habían abierto. Incluso en todo el reino Dao del dragón, durante decenas de miles de años, no existía un talento que pudiera compararse con Nieli. Nieli sintió que el dragón Sanjiao ala sangrienta, el panda colmilludo y el diablo sombra dentro de su cuerpo estaban agitados y sus fuerzas aumentaban frenéticamente. El cultivo de Nieli fue solo en el reino de la estrella celestial, pero la fuerza de esos 3 espíritus demoníacos ha alcanzado el reino del eje celestial de 6 etapas. Especialmente el dragón Blowwind Saint Xiao, ya que es un espíritu demoníaco de sangre de dragón con una tasa de crecimiento a nivel de Dios. Aunque su fuerza era solo en el reino del eje celestial de 6 etapas, si tuviera que luchar, probablemente no sea inferior a un reino del eje celestial de 9 etapas. En este momento, dentro del patio de Li Xinyun. Informe, los jóvenes maestros GV y Lu Piao no se encuentran por ningún lado, no tenemos noticias sobre esos 2. Un sirviente entró corriendo e informó. Las cejas de Li Xinyun se fruncieron por un breve momento. Acababa de regresar y dijo, después de pensarlo brevemente, Liu, quédate e infórmales inmediatamente en el momento en que regresen. Sí. Liu asintió cuando un atisbo de preocupación se reveló en sus cejas. En un momento tan importante, GV y Lu Piao no estaban allí. Por lo tanto, no pudo evitar preocuparse por Li Xinyun. Capítulo 417.
Perseguir dentro de la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains. Lu Piao y Heu Bei todavía están sorprendidos por el poderoso poder de la matriz de técnicas secretas Sky Dragon Ninevlathing. Los rugidos de esos dragones en llamas resonaban constantemente dentro de sus reinos del alma. Nieli usó el poder del sacrificio de sangre del demonio y el poder de 1.000.000 de piedras espirituales para establecer la matriz de técnicas secretas 9 ardientes del dragón celestial. Esto se usó para abrir los reinos del alma de Lu Piao y Heu Bei. El tiempo pasó rápidamente y 3 días pasaron rápidamente. En el mundo exterior ilimitado bajo la escolta de sus guardias, Li Xingyun se convirtió en un rayo de luz y se fue volando. Muy detrás de ellos, un grupo de personas los perseguía. El líder fue el primer sucesor de la familia Ashen Flames, Li Yufeng. En este momento, Li Xingyun apareció en un estado lamentable, ya que le cortaron el brazo derecho. Solo tenía un simple vendaje y la armadura de su cuerpo también tenía varios puntos agrietados. Li Yufeng sostenía algún artefacto que realmente logró romper su armadura. Li Xingyun estaba extremadamente hosco. Las fuerzas de Li Yufeng obviamente estaban muy por debajo de él. Sin embargo, Li Yufeng de repente ganó unos cientos de expertos en el reino del eje celestial esta vez, lo que tomó a Li Xingyun desprevenido. La Liga del Camino Celestial de repente sufrió un golpe tan grande. Los 2 lagos de la deidad que acababan de derribar también cayeron en manos de Li Yufeng. Li Xingyun estaba extremadamente deprimido. Uno de los seguidores de Li Xingyun hizo un comentario: «Joven maestro, de repente han conseguido tantos expertos que hay algo sospechoso en esto». Es realmente sospechoso. Anteriormente, cuando competimos contra He Weng, de repente también obtuvo varios cientos de expertos en el reino del eje celestial. Entre las generaciones más jóvenes de la secta Plumas Divinas, solo 2 personas tienen tal fuerza. Uno sería Situ Beiyan y el otro sería Lon Tianmin. Li Xingyun murmuró mientras volaba. Entonces, ¿cuál cree el joven maestro que es la mayor posibilidad? Aunque Lon Tianmin es orgulloso, su relación con He Weng y Li Yufeng no es tan buena y a menudo tendrían conflictos. No debería ser Lon Tianmin quien ayudó a He Weng y Li Yufeng. En cuanto a Situ Beiyan, no tiene ningún sentido que trate con nosotros. Li Xingyun dijo con el ceño fruncido. Li Xingyun no pudo entender quién estaba ayudando a He Weng y Li Yufeng. Sin embargo, Lon Tianmin y Situ Beiyan todavía eran objeto de sospecha. Excepto que en este momento Li Xingyun todavía no tiene la evidencia para tal investigación. En este momento solo quedaban 30 personas con Li Xingyun, el resto había sido asesinado. Detrás de ellos, Li Yufeng y su grupo presionaban hacia ellos. Li Yufeng se rió fríamente mientras su voz resonaba desde la distancia. Li Xingyun, solo tenías esta pequeña capacidad, como un ratón que huye en desorden. ¿Solo tú mismo también quieres convertirte en el patriarca de la familia Ashen Flames? Un indicio de escalofrío pasó por los ojos de Li Xingyun. En estos últimos días, definitivamente había caído en manos de Li Yufeng. La Liga del Camino Celestial estaba rota y en desorden hasta el punto de que solo quedaron estos últimos. Sin embargo, Li Yufeng se alegró demasiado pronto, es solo una derrota. Li Xingyun entendió que no se le daría importancia en la familia y los demás lo dejaron de lado. Esto fue hasta el punto de que incluso el único espíritu demoníaco de nivel Dios en la familia fue arrebatado por alguien más con métodos vergonzosos. Sin embargo, Li Xingyun nunca había cedido antes ni lo haría jamás. Un buen día recuperará lo que quería. Incluso si la familia Ashen Flames no pudiera aceptarlo, él seguirá luchando por su propio mundo, confiando en su propia fuerza. Al pensar en los rostros de los ancianos del clan, el corazón de Li Xingyun se volvió extremadamente frío. Puede perder, pero nunca cederá. Se están poniendo al día. Joven maestro, debes irte primero. Iremos y los obstaculizaremos. Asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco decenas de seguidores se abalanzaron sobre el grupo de Li Yufeng. HMPH, un montón de hormigas ignorantes, les haré saber que seguir a Li Xingyun sería el mayor error de su vida. Una enorme alabarda apareció en la mano de Li Yufeng y la lanzó ante él. Asterisco auge. Asterisco un seguidor fue cortado en 2 con un poder incomparable. Anteriormente, el brazo derecho de Li Xingyun fue cortado por esa arma en la mano de Li Yufeng.
Esa enorme alabarda en su mano debería ser un artefacto de grado 7 u 8. El estado de Li Yufeng fue violento cuando mató a otros 5 o 6 seguidos y su cuerpo se tilló de sangre fresca. Al ver a sus leales hermanos siendo asesinados por Li Yufeng, los ojos de Li Xinyun estaban rojos como la sangre. Realmente ha subestimado a su enemigo esta vez, lo que hizo que sus hermanos sufrieran tanto. Mirando a lo lejos, los subordinados de Li Yufeng de los expertos del reino del eje celestial los rodearon rápidamente. Li Xinyun detuvo sus pasos. Joven maestro, fue nuestra incompetencia. Al ver esto, los seguidores de Li Xinyun no pudieron evitar sentir dolor e indignación escritos en sus rostros. Li Xinyun se rió, no es que ustedes sean incompetentes. Estaba equivocado. Nunca pensé que Li Yufeng tendría tantos ayudantes. A lo sumo, es solo una muerte. 10 días después, saldremos y pelearemos de nuevo. Sí. Los espíritus de lucha de todos estaban ardiendo. Por todo lo alto. Si logramos matar a uno, alcanzaremos el punto de equilibrio. Matando a 2, habríamos ganado más. Dijo Li Xinyun mientras cargaba hacia adelante, en dirección a Li Yufeng y sus hombres. Estalló una intensa batalla. Confiando en su armadura, Li Xinyun tomó la iniciativa y mató a varios subordinados de Li Yufeng en el reino del eje celestial. HMPH, estás buscando la muerte. Un rastro de luz fría pasó por los ojos de Li Yufeng. Originalmente quería tomar la armadura del cuerpo de Li Xinyun. Sin embargo, Li Xinyun había entrado en un estado de locura. Intentar obtener la armadura del cuerpo de Li Xinyun fue simplemente demasiado difícil. Como no podía obtenerlo, en su lugar lo destruiría. Li Yufeng agitó la enorme alabarda mientras una gran energía enloquecida era enviada hacia Li Xinyun. Asterisco auge. Asterisco Li Yufeng cortó el otro brazo de Li Xinyun después de un solo golpe. Los ojos de Li Yufeng brillaban ferozmente. Su fuerza obviamente había superado a la de Li Xinyun, pero los miembros más jóvenes de la familia Ashenflames querían a Li Xinyun, mientras que él se convirtió en un extraño. Incluso los pocos hermanos más cercanos lo han traicionado para unirse a Li Xinyun. Esto hizo que Li Yufeng albergara un odio extremo hacia él. Para quitarse esa espina clavada en el costado, deseaba poder desmembrar a Li Xinyun en decenas de miles de pedazos. El odio entre ellos ya se había acumulado desde hace mucho tiempo. Aunque le cortaron ambos brazos, Li Xinyun aún usó sus piernas y logró matar a un seguidor de Li Yufeng con una patada. Li Yufeng, recuperaré todo lo que me robaron. Incluso si hay alguien protegiéndote, ¿y qué? Con tu fuerza, ¿crees que podrías controlar a la familia Ashenflames? Todo lo que te pertenece se obtuvo mediante métodos vergonzosos. ¿Cuál de los miembros más jóvenes de la familia Ashenflames te obedecería? Li Xinyun miró tranquilamente a Li Yufeng mientras una mancha de aura fría emitida por su cuerpo. ¿Un oponente derrotado todavía se atreve a decir tonterías tan engreídas? No importa qué métodos haya usado, todo me pertenece. De ahora en adelante, si te atreves a dar un paso fuera de la secta Plumas Divinas, te destruiré por completo. Ahora muere. Li Yufeng blandió la enorme alabarda y la llevó con extrema ira mientras atacaba a Li Xinyun. Asterisco auge. Asterisco la enorme alabarda aterrizó y una energía enloquecida devoró a Li Xinyun. Capítulo 418. Cultivando en secreto para ganar más lagos de la deidad. La Liga Camino Celestial y las fuerzas de Li Yufeng se habían enfrentado en varias batallas a gran escala. Ambos bandos habían sufrido pérdidas considerables. Aunque Heu Bei y Lu Piao estaban desaparecidos, ya habían dado las órdenes necesarias. Si la Liga del Camino Celestial alguna vez tuviera algún problema, los expertos de la Liga del Demonio debían ayudarlos, independientemente de si sus líderes estaban presentes o no. Sin embargo, la participación de Demon League solo había intensificado la batalla. Las tres fuerzas se habían hundido en el caos. Li Xinyun no tenía idea de dónde había sacado Li Yufeng tantos expertos. Al principio, solo había unos pocos cientos de expertos en el reino del eje celestial. Pero cuando la batalla se intensificó, aparecieron varios cientos de expertos del reino del eje celestial. Incluso algunos expertos del Dao of Dragon Realm. Li Xinyun inmediatamente sintió que algo andaba mal,
por lo que ordenó a los miembros del Camino Celestial y la Liga Demonio que permanecieran dentro de los límites de la secta. No había manera de que Li Yufeng pudiera haber reunido a tantos hombres. No basado en sus propias habilidades. Definitivamente algo era sospechoso. Li Yufeng y sus subordinados se pararon en la entrada del Instituto Ski Soul, gritando. Entonces la basura de Heavenly Path y de Monleage fue asesinada hasta el punto de que ya no se atrevieron a salir, un montón de cobardes. ¿Es todo lo que tienes? ¿Te atreves a luchar? Los desafíos de los subordinados de Li Yufeng llegaron al Instituto Ski Soul. Los estudiantes del Instituto Ski Soul estaban hablando de ello entre ellos. Oye, ¿escuchaste? Las ligas Heavenly Path y de Monleage se han enfrentado a la Wind League 1. Escuché que las ligas del Camino Celestial y de los demonios fueron tan derrotadas que tienen demasiado miedo para levantar la cabeza. La de Monleage es una nueva fuerza. Tienen mucha mano de obra, pero todavía no se pueden comparar con la antigua historia de la Wind League. Pero la Liga del Camino Celestial debería ser bastante fuerte. Entonces, ¿por qué terminaron en esta situación? No estoy muy seguro de eso. Parece que la Liga del Viento ha ocultado gran parte de su fuerza. Los dos mejores descendientes de la familia Asen Flames. Uno es Li Xinyun y el otro es Li Yufeng. No. Parece que Li Yufeng es mucho mejor. Li Yufeng es el primer sucesor en la línea. Después de tantos años, ¿cómo podría Li Xinyun estar a la altura? Todos los estudiantes dentro del Instituto Ski Soul estaban discutiendo en privado. Jefe Xinyun, entraremos corriendo y haremos todo lo posible. Al escuchar las maldiciones de los subordinados de Li Yufeng, los hermanos bajo Li Xinyun tenían las caras rojas por su ira reprimida. Querían lanzarse a una pelea con los hombres de Li Yufeng. Salir es lo mismo que correr hacia la muerte. Todos, presten atención a mis órdenes. Ninguno de ustedes puede dar un paso fuera del Instituto Ski Soul. Dijo Li Xinyun solemnemente. Aunque los miembros de las ligas Demon y Heavenly Path no se resignaron, prestaron atención a las palabras de Li Xinyun y volvieron a sentarse. Permanecieron dentro del Instituto Ski Soul mientras la rabia llenaba sus corazones. Los miembros de la Liga del Viento vieron eso y se volvieron más arrogantes. Lanzaron insultos sin cesar. Li Xinyun frunció el ceño por un breve momento. Luego, tomó a sus hombres y abandonó el lugar. Los estudiantes del Instituto Ski Soul observaron cómo Li Xinyun tomó a su grupo y salió. Han sido insultados hasta este punto. Li Xinyun realmente debe ser un cobarde para simplemente sonreír y soportarlo. Pensé que Li Xinyun era en realidad alguien grande. Resulta que simplemente está aparentando valentía. Sabes que no puedes ganar. Sin embargo, ¿todavía quieres entrar y morir en vano? De hecho, pensé en unirme a la de Monleage. Nunca pensé que serían un montón de cobardes. Los miembros de Heavenly Path y de Monleague se pusieron rojos por las reprensiones de los estudiantes. Pero solo pudieron contener la respiración y seguir a Li Xinyun. Li Yufeng estaba en la entrada del Instituto Ski Soul. Su expresión se volvió solemne cuando apareció la silueta de Li Xinyun. Si Li Xinyun hubiera sido uno de esos tipos imprudentes, entonces no tendría nada de qué preocuparse. Pero Li Yufeng sabía más que eso. Habían tenido varios enfrentamientos antes, y cada vez, Li Xinyun había logrado minimizar el daño por sí mismo. Y había que tener en cuenta que Li Yufeng contaba con bastante ayuda detrás de él. La fuerza de la Wind League no fue suficiente para igualar a la Heavenly Path League. Sin mencionar que ahora tenían a la Demon League con ellos. Li Yufeng estaba aún más descontento con el hecho de que también tuvo que pedir prestada la fuerza de otros. La persona que había visto como un compañero resultó poseer una fuerza tan grande y le había prestado tantos expertos para lidiar con la Liga del Camino Celestial y la Liga Demonio. Parecía que el objetivo de esa persona era convertirse en el maestro de secta de la secta Plumas Divinas. A pesar de que ambos poseían espíritus demoníacos con una tasa de crecimiento a nivel de Dios, la diferencia entre sus fortalezas era realmente enorme. Ese hecho irritó a Li Yufeng y culpó de todo a Li Xinyun. Si no hubiera sido por Li Xinyun, entonces todos los miembros más jóvenes de la familia Asen Flames estarían de su lado y no habría caído en una situación tan difícil. No habría necesitado pedir ayuda prestada a otra persona solo para encargarse de asuntos tan triviales. ¿Quién sabe?
Incluso podría haber podido luchar por el puesto de maestro de secta. Durante los días siguientes, se difundió la noticia de que el camino celestial y las ligas demonio habían sido derrotados. Sin embargo, a ninguna de las principales figuras de la secta le importó destacarse y lidiar con la situación. Permitieron que las generaciones más jóvenes lucharan entre sí. Era algo que la secta Plumas Divinas siempre había apoyado. Dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains, Nieli continuó devorando la energía celestial y sintió que su reino alma se hinchaba hasta el borde. Vagamente sintió que la vida en el reino de su alma crecía un poco más y se conectaba con la 9ª estrella del destino en su dantian. La energía espacio-temporal surgió. Nieli parecía haber entrado en otro estado extraño. Durante los siguientes 3 días, el cultivo de Nieli estuvo estancado. Sin embargo, su etapa mental sufrió cambios drásticos. Su aura parecía haberse fusionado con la de los cielos y la tierra. Entonces, de repente, apareció la imagen de un cielo estrellado interminable, revelándose en la parte superior de la enredadera. Un aura creciente brotó del cielo, asombrando a Nieli. Esta aura, ¿qué es esto? ¿Podría la vida ocultar otro secreto impactante? Nieli apartó su intención mientras pensaba en ello con el ceño fruncido. Finalmente, dejó de pensar y decidió sondear lentamente la vida en una fecha posterior. GV y Lupiao estaban aceptando alimento del Demon Blood Sacrifice y el Sky Dragon Nineblaze Secret Technique Gai. Sus cultivos también se dispararon rápidamente y ambos entraron en el reino de la estrella celestial. Lupiao se benefició especialmente. Como estaba conectado con Nieli a través de sus reinos del alma, su cultivo se disparó más rápido y ya había formado su 6ª estrella del destino. Jaja. Ya formé mi 6ª estrella del destino. Nieli, este conjunto tuyo es realmente poderoso. Dijo Lupiao emocionado. GV miró a Lupiao con un poco de resentimiento. Los dos poseían el mismo cultivo cuando entraron al cuadro. Pero unos días después, GV solo había logrado su 3ª estrella del destino. Estaba detrás de Lupiao por 3 etapas completas. ¿Cómo podría no estar un poco molesto por eso? Nieli notó la expresión de GV y sonrió. GV, no te preocupes por eso. Lupiao está conectado conmigo por nuestros reinos del alma. Por eso ascendió tan rápido. En cuanto a ti, el cultivo externo debería ser secundario. Deberías concentrarte más en cultivar la intención de tu espada. Mientras la intención de tu espada haya alcanzado el pináculo, podrás cruzar el límite del cultivo. GV asintió. Está bien. Fue insuperable en el Dao of Sword Intent. Esto fue de gran confianza para él. Nieli pensó por un momento y luego dijo: hemos estado dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains durante algunos días. Regresemos, vayamos de regreso. Muy bien, entonces ten cuidado. Nieli sonrió. ¿Estás seguro? No habrá ningún peligro peculiar en ese lugar. Lupiao también consideró esas palabras y luego agregó con entusiasmo: será mejor si podemos secuestrar a un experto en el reino Dao del dragón. De esa manera, nuestra fuerza mejorará enormemente. Nieli dijo: seguiré adelante y exploraré el área. Reclutar miembros del clan divino Origen Cielo todavía era un problema. Esas personas fueron extremadamente cautelosas al elegir maestros. No se venderían tan fácilmente a alguien en quien no pudieran confiar. El precio era secundario, 50 o 60.000 piedras espirituales. Pero incluso si fuera más alto, Nieli aún podría permitírselo. Li Xinyun asintió. Está bien. Nieli explorará el área. Después de todo, esto no era algo que pudiera resolverse en solo 1 o 2 días. Después de su discusión, Nieli hizo sus preparativos para salir. De repente, una figura entró corriendo y corrió directamente hacia Nieli. Nieli inmediatamente atrapó a la persona que había tropezado. Era Lon Yujin. Su ropa delineaba perfectamente su impresionante figura. Cuando chocaron, Nieli se volvió claramente consciente de la suavidad de su pecho. No pudo evitar sentirse un poco incómodo. Lon Yujin estaba sonrojada y su pecho se agitaba. A cualquiera le resultaría difícil apartar la mirada. Lon Yujin había caminado directamente hacia Nieli. Tos, tos.
Lee Sin-yun, Gu-bei y Lu Piao tosieron y volvieron la cara. Nieli se rió torpemente. ¿Por qué estás aquí? Lon Yujin lo miró con una expresión resentida pero nerviosa. Maestro, ha regresado y no envió a nadie a informarme. No sabía dónde poner las manos. Lee Sin-yun, Gu-bei y Lu Piao abrieron tanto los ojos que casi se caen. ¿Seguía siendo la misma Lon Yujin? ¿Esa rumoreada tigresa? El contraste era demasiado. Nieli sonrió. Acabo de volver. No tuve la oportunidad de informarte. Lon Yujin levantó la cabeza y lo miró con ojos brillantes. ¿El maestro va a salir de nuevo? Lon Yujin miró el contorno del rostro de Nieli. No sabía por qué, pero su ritmo cardíaco se aceleró un poco. Mientras Nieli estaba fuera, ella había enviado bastantes personas para verificar cuándo regresaría. No sabía por qué, pero su imagen a menudo pasaba por su mente. Demasiadas cosas pasaban por su cabeza. Pensó en cuando Nieli la había azotado 3 veces. Ella nunca podría olvidarse de eso. Todavía podía sentir esa sensación de ardor. Antes, odiaba tanto a Nieli que rechinaba los dientes. Pero ella ya no lo odiaba. Sin embargo, esos 3 latigazos quedaron grabados en su memoria. Sí, voy a alguna parte. Nieli sabía que las mentiras no funcionarían. Lon Yujin probablemente ya lo había adivinado. ¿Puedo ir contigo? Lon Yujin lo miró con una expresión esperanzada. No sabía por qué, pero sabía que su corazón se agitaría si pasaba un día más sin él. Nieli sacudió la cabeza. Es solo un viaje corto y regresaré pronto, puedo ir solo. Lon Yujin hizo un puchero y se sintió un poco resignado. Nieli la miró solemnemente. Así que ahora no vas a escuchar a tu propio maestro. Lon Yujin finalmente sacudió la cabeza y luego asintió. Bien entonces. Te dejaré Lon Tianmin a ti. Presta atención a cada uno de sus movimientos. Nieli miró a Lon Yujin y continuó. Siento que Lon Tianmin es alguien enviado por la secta del dios demonio, aunque todavía tengo que encontrar alguna evidencia sólida. ¿Alguien de la secta del dios demonio? Lon Yujin estaba confundido. Sí. Nieli asintió. ¿Por qué Nieli sospecharía que Lon Tianmin era alguien de la secta del dios demonio? Lon Yujin tenía curiosidad. Sin embargo, Nieli no era alguien que disparaba sin apuntar. Ya había escrito sus palabras. Debe haber notado algo. Haré que alguien vigile Lon Tianmin. Lon Yujin asintió seriamente. Si Lon Tianmin realmente fuera de la secta del dios demonio, entonces sería un problema grave. Después de todo, Lon Tianmin no era solo un sucesor de la familia Dragonseal, sino también un competidor por la posición de maestro de secta de la secta Plumas Divinas. Sí, solo manténlo vigilado de cerca. No tienes que hacer nada más. En todo caso, espera a que regrese. Dijo Nieli. Está bien, lo entiendo. Lon Yujin asintió de nuevo. Capítulo 420. Una persona malvada será atormentada por alguien del mismo tipo. Lon Yujin miró a Nieli con una expresión ligeramente amarga. Gu-bei, Lu Piao y Lee Sin-yun no pudieron evitar encontrarlo un poco divertido. Pensando en cuando Lon Yujin y Nieli eran incompatibles como el fuego y el agua, nunca pensaron que Lon Yujin sería tan obediente en este momento. Aunque Lon Yujin parecía fuerte por fuera, en realidad es suave por dentro. En este punto, Lon Yujin debería ser igual que su madre. Una mujer que ha perdido a su marido, no importa lo fuerte que fuera, es solo en el exterior. El objetivo de la madre de Lon Yujin en este momento era empujar a Lon Yujin al asiento del patriarca de la familia Sello del Dragón. ¿Quién sabe cuánta fuerza ha estado manejando la madre de Lon Yujin? De lo que podemos estar seguros es que las fuerzas que la madre de Lon Yujin había estado manejando definitivamente no eran simples. El dúo Lon Yujin madre podría más o menos mantener a Lon Tianmin bajo control. Aunque las fuerzas mantenidas por el equipo hija madre podrían no ser capaces de rivalizar con Lon Tianmin, al menos podrían impedirle ascender a la posición de patriarca de la familia Dragonseal por un corto periodo de tiempo. Ahora que lo es, Nieli definitivamente no permitirá que Lon Tianmin logre lo que quiere tan fácilmente. Xiao Yu se había concentrado en su cultivo. Por lo tanto, Nieli la dejó a ella,
a Yuyan y a Hindan dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Yo me iré primero. Nieli dijo hacia los otros tres y luego le dio una mirada a Lon Yujin. Lon Yujin hizo un puchero pero no dijo nada. Nieli no pudo evitar sonreír antes de saltar y marcharse. Nieli rápidamente cambió su apariencia. Por lo tanto, los hombres de Li Yufeng no deberían poder atraparlo en la entrada del Instituto Esquisoul. Después de que Nieli salió del Instituto Esquisoul, se dio cuenta de que los hombres de Li Yufeng estaban por todas partes fuera del Instituto Esquisoul, interrogando a otros. Varios expertos del reino del eje celestial se pararon en la entrada del Instituto Esquisoul con expresiones feroces, lo que hizo que los estudiantes que salieron se estremecieran de miedo, temiendo que fueran un objetivo. Tú, ahí, detente. Un experto en el reino eje celestial bloqueó a Nieli y lo miró fijamente con fiereza. ¿Por qué no te he visto antes? Heu Eng solo tenía a varios ancianos a su lado. En el clan Heu, todavía está el gran anciano, que originalmente había estado al lado de Heu Lan. Es solo que recurrió a Heu Eng sin otras opciones después de que Heu Lan fuera envenenado. En cuanto a Li Yufeng, es el hijo del patriarca de la familia Ashen Flames. Aunque el talento y el poder de Li Yufeng para reunir seguidores era muy inferior en comparación con Li Xinyun, aún pudo obtener el puesto de sucesor primero en la fila. A menos que expulsen al padre de Li Yufeng de la posición de patriarca de la familia Ashen Flames o Li Yufeng haya hecho algo que ni siquiera la secta Plumas Divinas puede tolerar, no será posible hacer que Li Yufeng pierda su posición de sucesor en Ashen Flames. Familia. Con Lon Tianmin eligiendo empujar a Li Yufeng a la primera línea para luchar con la Demon League y la Heavenly Path League, se puede decir que estaría libre de preocupaciones. No importa cuán poderosas fueran la Liga Demonio y la Liga Camino Celestial, es imposible para ellas reprimir a Li Yufeng. Si Li Yufeng sufriera un revés, su padre definitivamente tomaría medidas. Realmente fue difícil lidiar con Lon Tianmin. Con solo Lon Tianmin escondido detrás de escena, es difícil protegerse de él. La figura de Nieli voló y desapareció en el horizonte. Después de un breve momento, una figura tierna y encantadora sobrevoló. Era Lon Yujin. Echó un vistazo hacia el cielo cuando un rastro de sonrisa apareció en la comisura de su boca. Antes de que Nieli se fuera, ella le había colocado su fragancia Soul Pursuing. No importa que tan lejos llegara Nieli, ella aún sería capaz de localizarlo. Detener. Un grupo de expertos del reino del eje celestial la rodeó y bloqueó su camino. Este grupo de expertos del reino del eje celestial tenía una expresión feroz en sus rostros. Sin embargo, cuando vieron claramente quién era, dudaron. La expresión de Lon Yujin se volvió rígida cuando una expresión de odio apareció en su rostro. ¿Te atreves a bloquear mi camino, basura ciega? Cuando las palabras de Lon Yujin aterrizaron, dos mujeres aparecieron a su lado y, con un movimiento de sus manos y pies, el grupo de expertos del reino eje celestial emitieron un grito miserable y estaban en un estado lamentable. Estas dos mujeres eran en realidad expertas en Dao of Dragon Realm. Todos los estudiantes del Instituto Esquisoul sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo y se sintieron renovados en sus corazones. El grupo de subordinados de Li Yufeng simplemente no tenía ley. Es una pena que hayan conocido a alguien aún más feroz. Podían reconocer fácilmente que la persona que acababa de salir era Lon Yujin. Era alguien que incluso había paralizado a su prometido. De hecho, una persona malvada será acosada por alguien de su misma clase. Los subordinados de Li Yufeng en realidad se atrevieron a bloquear a Lon Yujin, simplemente buscan la muerte. Joven señorita, el joven maestro 1 fue por aquí. Una de las mujeres señaló hacia la distancia. Bueno. La cara de Lon Yujin se estaba poniendo ligeramente roja. Ella no está dispuesta a dirigirse a Nieli de esa manera, pero su madre parecía haberles dicho algo a esas dos mujeres. Aunque es un poco tímida, también aceptó esa forma de dirigirse. El grupo de 3 de Lon Yujin voló hacia la dirección de Nieli. Está sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.